Me armé mi primera batería con una silla redonda, la puse como bombo, le puse otra silla, la encajaba así y ese era el tom. Y el redoblante era como una lata de leche venezolana, esa leche de la campiña. Suena como al redoblante de Lars Ulrich en el Zenenger. A nadie le gusta ese redoblante. Pero yo fui el que descubrí ese sonido. Y dijo que a huevo es mi primer batería. A mí en lo personal me gusta más comprar usado que comprar nuevo, porque yo sí tengo como un poco la percepción de que a veces los instrumentos antes los fabricaban mejor. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Antes por lo menos tú veías una batería, ponle tú una marca Linco. Linco siempre fue una batería baja gama, pero tú veías el bombo tenía 10 loops de afinación, la madera era gruesa, los herrajes eran macizos y el sonido era espectacular. Ahora tú compras una batería Linco actual y eso es un papelito. La gente se malacostumbró a que ahora escoge la marca que quiera, pero nunca miran la calidad de los parches, nunca miran qué parches tiene. Y pues loco, o sea, cualquier batería te suena bien si tiene unos buenos parches y una buena afinación. Toño Guerrero, uno de los primeros guitarristas de Masacre, él conectaba la guitarra de él al radio del carro y la distorsión como que la ubicaba por medio de una frecuencia radial. Yo no sé cómo hacía, y en el carro le iba a componer, y muchas canciones de Masacre se hicieron en un carro con una guitarra conectada a un pasacintas. Ya hablamos de que tú fuiste a ver a Iron Maiden a Venezuela, pero no sé si recuerdas algo siendo músico o siendo espectador que te haya marcado de esa época, que tú digas, del resto de mi vida nunca he visto algo como lo que se vivió ese día. Con material de desecho, una balacera. Estamos tocando una fiesta y la fiesta había, calculo, por ahí unas 5,000 personas. Y pues era como una especie de club ejecutivo. Loco, y cuando yo veo que entran unas motos y yo veo unas chispitas por allá, bala para acá, bala para allá, bala para allá. Nos tocó parar, güey. Como última reflexión, ¿se puede vivir de la batería en Colombia? Hola chicos, bienvenidos nuevamente a BPM Bateristas por Minuto. Este es el capítulo número 6. Nos encontramos con el viejo Juanca. Miguel, muchas gracias por invitarme de verdad a esta historia que estás construyendo. ¡Salud! Salud, papá. Eso. Por dejarme formar parte de esta historia que estás construyendo, porque vas a llegar muy lejos, porque empezaste muy bien. Empezaste muy bien y la verdad me siento súper honrado, súper contento de estar acá contigo. A lo largo de nuestro camino, de nuestra trayectoria como músicos, nos vamos encontrando por los senderos con diferentes colegas, diferentes conocidos, diferentes amistades, y pues Juanca es una de ellas, Juan Carlos. A Juanca yo lo conocí hace pues ya un buen tiempo, porque tuve la oportunidad. 7 años más o menos, aproximadamente 7 años. A Juanca lo conocen mucho por la compraventa de cosas relacionadas con batería, pues sé que has manejado otros instrumentos. Sí. Yo te compré un Twin Iron Cobra, el P900, la versión antigua, en la pandemia, y es el Twin que yo uso hasta el día de hoy. No, pero eso fue antes de la pandemia. Eso fue mucho antes de la pandemia. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque sí, el tiempo pasa muy rápido. Yo me acuerdo que ese Twin lo quería un chico de Fontibón, y cuando tú me dices, no, es que yo vivo detrás de por aquí, entonces yo, pero vivimos cerca. Entonces no, vámonos en tal lado y tal. Sí, no, ¿tú te acuerdas que ese día que yo te traje el Twin fuimos a buscar algo? Yo no tenía plata, sí, y por alguna vaina no me estaba saliendo la transacción. Y esto no es por hablarle paja a nadie, pero Juanca me dijo, parce, todo bien, quédeselo, y apenas le salga la transferencia me la das. Y yo, sí, a lo sí, bien, sí, marica, sí, como ya. que hubo esa confianza inicial. Pero te acuerdas que aquí al frente había como una pelea como de barristas, como que... No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Una pelea como de barristas ahí que nosotros nos paramos, yo y pilas que nos pueden estar dando a nosotros. En la juega mi manito. Sí. Qué video, pero sí. Bueno, a Juanca yo, desde que arranqué con el podcast, sí, yo me planteé como una lista inicial, como yo quiero entrevistar bateristas, pero a quienes, con quienes haya afinidad, confianza, y pues lógicamente Juanca fue una de esas personas que se apareció ahí como en la lista. Muchas gracias. Y bueno, gracias por estar acá, bienvenido. Y pues, parce, yo sé que tú eres muy vieja guardia a contar historias. Yo quiero que ahorita, marica, que de acá salgan muchas anécdotas interesantes. Y pues bueno, tú me contabas fuera de micrófonos que, bueno, acá todos, yo juraba que Juanca era de Medellín, pero él no nació en Medellín.
Y esto viene, digamos que a colación, porque Medellín en Colombia se considera hasta cierto punto la cuna del metal y tú creciste en ese entorno. Yo creo que yo pues soy rockero, metalero, como lo quieras llamar, porque yo a esto no le pongo etiquetas. Es por mi paso por Medellín. Yo nací en Venezuela, en un pueblo que se llama Naco, muy cerca de Trinidad y Tobago, nomás al norte. Allá, oriente, por allá lejísimos. Y yo nací en el año 77 y en el año 79 ya estamos en Medellín con mi mamá, mis familiares. Yo me acuerdo que la primera persona que vi así cuando abrieron la puerta fue un tío que yo quiero mucho. Entonces yo tengo muchos recuerdos de esa época y bueno, y te digo que todo lo vivido en esa época me marcó, si se puede decir, para siempre. Entonces... Naciste en el 77, sí. O sea que tu infancia fue en la década de los 80s. O sea, Juanca es uno de los que puede decir back to the 80s, no como los que nacieron en los 2000 y dicen back to the 80s. No, sí, lo que pasa es que, bueno, digamos que nací en una época, y me siento muy orgulloso en mis 48 años, pero nací en una época... En realidad, digamos que ya no sé si está bien la cuenta, pero ya voy como para la sexta década, una cosa así. Eso suma y eso me ha brindado muchas oportunidades en el ámbito musical, y he conocido muchas cosas de las que puedo hablar con propiedad. O sea, con toda la modestia del mundo, ¿no? Porque pues, digamos que desde muy pequeño fui pues como atraído por la música. ¿Cuándo decidiste comenzar a tocar batería? Cuéntanos un poco de ese origen, porque, bueno, estamos hablando de que tu infancia fue en los 80s, tu adolescencia en los 90s, que es algo que muchos metaleros hubiéramos querido vivir, porque siento que esa fue la época realmente dorada del género. Pero entiendo que igual en ese momento había mucha más dificultad o mucho más difícil acceso para conseguir equipos o conseguir instrumentos. Entonces, ¿por qué Juan Carlos se convirtió en baterista? Bueno, mira que es muy curioso. Yo estaba en Medellín, eso fue como en el año 88, 89, y recuerdo que Especiales GES, programa de hace muchos años, Especiales GES o Espectaculares GES, una cosa así. Y yo me acuerdo que la primera banda que yo vi tocar en vivo así por televisión fue a Kraken. Estamos hablando de una gran leyenda de acá del metal colombiano. O sea, y yo no sabía, pues obviamente en aquella época existía Nash, Carbure, muchas cosas, muchas bandas que hicieron historia. Pero yo en ese programa de televisión, yo me acuerdo que yo estaba con un tío y estaba sonando Kraken. Y entonces a mí me llamó mucho la atención el tipo que estaba detrás de los tambores. Y afortunadamente... ¿Quién era el baterista de Kraken en ese entonces? ¿Te acuerdas? Gonzalo Vázquez, Gonzo. Okay, Gonzalo Vázquez. Y mi sensei. Gonzo, gracias. Entonces yo vi la batería y me llamó mucho la atención. Entonces, mira, pues qué chévere. Pero la verdad, yo no sabía cómo identificar cómo sonaba la batería. No sabía, simplemente me llamó la atención los palitos y todo eso. Y bueno, ya pues con el tiempo fui madurando un poquito. Empecé a escuchar música de los 70, Angel, Kiss, Black Sabbath y todo eso. Y me fui como atrayendo más hacia el instrumento. Pues yo creo que tiene también que ver que yo era una persona muy ansiosa, muy inquieta, muy dañina. Mínimo como un múltiplo de los bateristas, sí, y de muchos que han estado acá. Exacto, como que todo el tiempo tenía que estar haciendo algo. Y yo me acuerdo que en el 90, esto es una cosa muy, muy loca, pero en el 90 tuve mi primer disco de rock colombiano o de metal colombiano, que fue el de Rodrigo D. Ok, o sea, ¿recuerdas el primer disco? Sí. Me costó 6.900 pesos, me acuerdo. Eso era un salario mínimo. 6.900 pesos, el dólar estaba como a 500, bueno, yo no me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo lo escuché y había música que yo digería, pero había otra que no, que como que no la entendía. Entonces me armé mi primera batería con una silla redonda, ¿sí?
la puse como bombo, le puse otra silla, la encajaba así y ese era el tom. Ok. Y el redoblante era como una lata de leche venezolana, esa leche de la campiña, suena como al redoblante del Lars Ulrich en el Zenenger. A nadie le gusta ese redoblante. Pero marica, yo fui el que descubrí ese sonido. Y dijo que a huevo es mi primer batería, güey. Oye, entonces yo me acuerdo que como platillo coloqué como una reja que era como un donde uno pone a escurrir los platos. Entonces la piqué y eso sonaba como a platillo, ¿sí? Entonces ahí me armé mi primera batería y empecé a practicar encima del disco de Rodrigo D, ¿sí? Y entonces ahí conocí, como en el 90 más o menos, 89-90, conocí a David Guerrero. David Guerrero era un chico que vivía por la casa, que el hermano tenía una banda, que yo me acuerdo que yo pasaba todo el tiempo por el frente de la casa de ellos y yo veía a la banda tocar ahí, ¿sí? Entonces después me enteré que la banda era de Yabú, una banda muy legendaria de Medellín. Entonces, clásicos de clásicos. Sí, a David Guerrero le dicen, ve, es que este man toca batería, los parceros de la esquina. Lo vendieron re duro, güey. Sí, o sea, como el bullying, como la vaina, es que yo, sí, yo estoy vendiendo una batería, y yo, caminemos y la miramos. Y yo me acuerdo que, y David no se acuerda de esto, yo me acuerdo que él me llevó para su casa y estaba la batería, una malla, ¿sí? Y él la empezó a tocar y es que, no, que toca tú. Yo le digo, no, es que yo sé tocar duro y toco muy rápido, entonces mejor no toco porque, mentira, yo no sabía tocar ni mierda. Yo no sabía tocar absolutamente nada. Confunde y reinarás. Sí, entonces, bueno, listo, bueno, no importa, mira, la estoy vendiendo. Me acuerdo que la estaban vendiendo como en 170,000 pesos en aquella época. Pero eso para uno de chino era una fortuna en ese entonces. No, es que yo mis primeras baquetas duré como 15 días para comprarlas, ahorrando 15 días para comprarlas. Y yo me acuerdo que, bueno, en fin, yo conocí a David me dijo, mira, no escuches Rodrigo de esa música, no te va a servir. Y me acuerdo que él me regaló un cassette de Manowar, el King of Metal. Tremendo. Y me prestó un cassette de Mega del So Far So Good So What. Entonces me dijo, escucha esta música, tal cosa. Y yo, bueno. Y yo trataba como de tocarlo, ¿no? Pero pues obviamente no, porque nunca había recibido clases. No, y eso apunte nivel de oído. Y yo con 12 años nomás, yo no tenía así como como ese equilibrio, como esa facilidad. Entonces yo tocaba con palos de gancho. Y entonces una vez me fui ahorrando la plata que me dan para el colegio, me la fui ahorrando, hasta que me fui para una tienda de música que queda en Junín, en Medellín. Junín con la playa, creo, bueno, no me acuerdo. Y entonces yo fui para allá y yo vi una batería blanca. Y yo decía, hijo de madre, bueno, algún día va a ser mía. Y cuando de pronto yo iba casi que todos los días a ver la batería por la vidriera, solamente a verla nomás. Y una vez fui, me acuerdo yo que fue un viernes y ya la batería no estaba. Nos rompieron nuestra primera decepción amorosa. Marica. Parce, yo lloré, weón. Yo me fui con un dolor en el alma. Así soy yo todos los días mirando guitarras en Marketplace, sí. Y me deprimo cuando las compra alguien y era una guitarra que efectivamente no iba a comprar. No, entonces pille pues que tal y mi mamá llegó de Venezuela y nada, que mire que nos vamos para Venezuela, que no sé qué cosa. Entonces, bueno, listo, mamá, es que me están vendiendo una batería, que no sé qué cosa. ¿Qué cuánta batería? Ni siquiera. Estudie chino. Bueno, entonces nos fuimos para Venezuela y allá fue donde tuve como la posibilidad de estar como más cerca del instrumento porque había más comercio, más tiendas, o sea, la música... Estamos hablando de épocas completamente diferentes. Sí. Y de hecho, muchas personas que vivieron esa época cuentan que los colombianos iban a Venezuela precisamente a buscar mercado porque allá llegaba mucho más material del exterior. O sea, se hacían como más importaciones, llegaban... Todo lo que no llegaba acá a Colombia
lo más fácil en donde conseguirlo era en Venezuela. Y asimismo aplicaba incluso para los conciertos. Sí, no, es que con la bonanza petrolera que hubo en los años 70, el comercio se abrió totalmente. Y tú te pones a buscar por Google, por YouTube, y buscan bandas de Venezuela en los años 70, las hay así. Un restísimo. Sí, con con discos editados, grabados por disquera, todo. Entonces, pues, digamos que había más música, había más, qué sé yo, más comercio musical, entonces fue un poquito más fácil acercarme al instrumento. Entonces, digamos que allá fue donde tuve como esa... Primera batería. Sí, pero como esas ganas como de, oye, esto va a ser lo mío y lo voy a lograr, y hasta que por fin pues tuve mi primera batería. ¿Cuántos años tenías cuando eso sucedió? Como 14. Bien joven. Has tocado varios puntos muy interesantes que me gustaría de pronto que nos contaras desde tu experiencia, y es, por ejemplo, nos hablabas de que el primer cassette que tuviste o tu primer acercamiento con la batería y con el mundo de la música fue Rodrigo D. Rodrigo D, para los que no conozcan, espero que todos los que sean de Colombia y vean esto conozcan quién es Rodrigo D, y si no, se los contamos. Es punk. Es una recopilación de punk y lo que Medellín bautizaron ultrametal. Exacto. Que chatarro. Tú lo escuchas ahorita y es black metal. Pero no, y hablamos de algo que suena muy... Yo uso ese término y no lo uso de una forma despectiva, chatarro. Es porque la calidad de la producción es muy cruda. Es muy cruda y bueno, ya, pues hoy en día yo creo que todo el mundo ha visto el documental de El Diablo Nació en Medellín o la película de Rodrigo D. Sí. Pero nos contabas que, por ejemplo, el man que te ofrecía la batería era más de una corriente de rock y de metal y te decía, chino, no escuché eso. Él era baterista de una banda que se llamaba Antagon. No la conozco. Antagon, una banda muy legendaria. No soy tan trubio. Y él, pues, es un baterista, pues, sigue siendo un baterista increíble, David Guerrero, claro. Entonces, digamos, y yo se lo dije a él en estos días, y él no me acuerdo, acuérdate que yo me parchaba, es más, una vez, yo me parchaba en la puerta, como en un murito, y una vez salieron unas manas todos peludos, yo me fui corriendo porque a mí me das como hasta miedo. Nos van a robar. Sí, yo vi esos peludos y yo todo chiquito, y yo salí corriendo y yo me iba a parchar allá todos los días. Bueno. Pero es que la pregunta va más encaminada a esa rivalidad que se vivía en esas décadas entre los diferentes subgéneros, porque, por ejemplo, hoy en día para nosotros es muy normal asistir a un evento y que veamos géneros mezclados. Por ejemplo, vamos a un Rock al Parque y ya no existe tanto como el sábado de metal, el domingo de punk, el lunes de ska, sino que había como mucho esa rivalidad de que un punketo y un metalero. Era horrible. Y se encendía y era como una batalla campal. Era horrible. Cuando yo supuestamente iba a tener mi primera banda, yo me fui con unos manes a un estudio, no me acuerdo en qué, y yo pues intenté tocar con ellos, y me dijeron, no, pues armemos la banda. Y yo una vez me acuerdo que estaba hablando con el amigo de un primo, no, es que yo tengo una banda, tal cosa, que eso es pura chatarra, no, eso no es chatarra, no, que sí es chatarra, y vos sos un chatarrero, hijo de tu puta madre, y yo desde muy pequeño, yo dije, bueno, pero si esto es rock, si esto es una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, o sea, ¿cuál es la vaina? O sea, total, es la misma discriminación, si tienes el pelo largo, si lo tienes rapado, si vistes de chaqueta de cuero o chaqueta de jean, es la misma pendejada. Todos sufren de la misma discriminación y pues yo no entiendo, eso nunca lo entendí y todavía no lo entiendo. Es que son cosas que se han vivido a lo largo de la historia, pero que hoy en día uno los mira en retrospectiva y son absurdos. Alguna vez yo escuchaba una historia de Héctor Carmona, que él contaba de que pues en sus inicios en el medio del rock y el metal, hasta la misma policía, weón, era como muy, los perseguía, entonces usted es mechudo, entonces es satánico y así lo fueran o no, pues marica, o sea, no justifica que hubiera como esa persecución y que los cogieran y se los llevaran a los CAI y les cortaran las mechas. Todos sufrían el mismo mal, todos sufrían el mismo mal, entonces yo no entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo en aquella época, digamos que incluso te digo que a mí no me dejan ir a conciertos.
Por 2. A mí no me van a ir a concierto, entonces pues yo que no, que marihuana, que puñaladas, que tal. Yo iba a ir al grupo y pues una vez me escapé y logré ir a mi primer concierto. ¿Y si hubo marihuana y puñaladas? Uf, de todo. Sí, lo que pasa es que en aquella época como que no había esa cultura como de ir a ver la banda. No, ese día era, pues en esa época era, no sé, pasa que yo estaba muy joven y una sola vez me tocó ver un mierdero ahí todo loco, pero que me acuerdo que fue un concierto de Quimosis y Perseo, creo. A mí, siendo pues de otra época, también me ha tocado ver altercados fuertes en conciertos, pero yo creo que eso lo tratamos ahorita. Sí. Digamos que ahorita en lo que estamos conversando, ya nos contaste que por ejemplo en Colombia era difícil acceder a cosas. Sí. Tocaba ir a Venezuela. ¿Alguna vez tú me contabas que tú fuiste a ver a Iron Maiden a Venezuela? Porque sí, para las personas más jóvenes, hoy en día acá en Colombia, la misma semana o el mismo mes podemos tener una oferta de conciertos de bandas internacionales enorme, en donde hasta el mismo día tenemos que escoger qué banda queremos ver porque hay 2 de nuestras bandas favoritas tocando el mismo día en la misma ciudad. Antiguamente no. Antiguamente, ¿tú recuerdas cuál fue la primera banda importante que vino a Colombia? Porque tengo entendido yo dentro de mi poco conocimiento que, por ejemplo, cuando vino Metallica en el año 99, eso fue un hito grandísimo porque nunca había venido una banda de esa magnitud. Pero ya había acá. venido Guns N' Roses en el 92. Pero precisamente Argus en el 83. Por ejemplo, el concierto de Guns N' Roses en el 88. Todo el mundo está cansado de la anécdota de Julio Correal contando cómo fue el concierto de Guns N' Roses. Yo quiero mucho a Julio, pero ya nomás ya. No lo vamos a contar acá. Vayan a ver cualquiera de los cientos de videos de Julio Correal sí. sobre ese concierto. Pero eso marcó un hecho. Y es que vino Guns N' Roses en el 92 y después pasaron 7 años para que viniera una banda como Metallica. Sí. Y por ejemplo, ¿en qué año fuiste tú a ver a Iron Maiden a Venezuela? Mira, yo me acuerdo que yo recién llegué a Venezuela en el 91 y en el 90 bueno, había Inexex, Phil Collins, estuvo B52, Phil Collins, Marillion, no sé si pues estuvo, bueno, en fin, y yo me acuerdo que yo escuchaba mucho un programa de radio donde había un tipo pues que no lo quiero ni nombrar y el hombre empezó a hacer la promoción del concierto de Iron Maiden y yo enloquecido, no sabía qué, loco, y trabajé 6 meses, por ahí como 3 meses, perdón, para comprarme mi boleta. ¿Cuánto costaba la boleta en ese entonces? Mira, 1.500 bolívares de aquella época eran aproximadamente unos 50, 60 dólares. Ok. Sí. Era bastante dinero. Sí, sí. Pero estoy más o menos haciendo como todavía hoy en día $60 es bastante. Sí, entonces yo me acuerdo que después de Iron Maiden empezó a ir mucha banda, Scorpions, muchas bandas, Pantera. Yo estuve en un concierto de Pantera. ¿Tuviste a Dimebag Darrell en vivo? Yo vi. Qué envidia, en vivo y qué envidia de la buena, parce. Y una anécdota, bueno, que eso la cuento después, pero entramos por una montaña, eso mejor dicho. Bueno, y antes de eso estuvo en la gira de New Titan and the Block, Sepultura, Napalm Death y Sacred Reich. Entonces, pues, la música en Venezuela era para todos. Y a eso súmale las bandas como Malevolent Creation, XYZ, qué sé yo, que iban y que no hacían tanto boom nacional, pero pues iban. ¿Por qué crees que había esa diferencia? ¿O por qué las bandas no querían venir acá a Colombia en esa época? No, pues en Colombia obviamente. Era más un tabú internacional. Incluso yo me volví para Venezuela porque pues Colombia estaba insoportable con eso de la violencia y pues... a mí me tocó cerquita me tocó una bomba que pusieron como en un parque San Antonio en Medellín. Entonces con base a eso pues a mí me llevaron porque yo era muy callejero. Entonces me devolvieron para Venezuela. El niño se está exponiendo. Sí, me devolvieron para Venezuela, pero allá pues digamos que allá fue donde me formé musicalmente. O sea, la semilla mía pues la sembré en Medellín. Se sembró en Medellín, pero yo musicalmente me formé en Venezuela. Ok. Sí. Qué interesante todas estas anécdotas porque estamos viendo
pues como toda esa transición entre la escena y los parches y hasta el mismo mercado. Ahorita vamos a conversar un poco más. Vale. Porque tú has llegado hasta cierto punto también a recibir como una retribución económica por la batería, pero del mercado de la compraventa de los instrumentos. Sí. ¿Eso comenzó también desde tu juventud? No, mira que eso yo dejé de tocar mucho tiempo y cuando acá en Bogotá, recién me vine hace 15 años más o menos, me compré una batería gigantesca, doble bombo, 4 toms, 2 toms de piso, una cosa gigantesca. Y yo, entonces un amigo mío me dice, oye, pero ¿para qué esa batería tan grande? O sea, menos es más. Sí, la sabe tocar. Sí, tal cual. Menos es más, me dice. Eso le compraba parches y todo y la tenía. Y yo vivía en un apartamento de 65 metros cuadrados. Nunca, o sea, la armaba solamente para tomarle fotos. Loco, y hasta que una vez la empecé a vender por partes. Y la empecé a vender por partes y la empecé a vender por partes. Y entonces ya, pues, ya la gente me empezaba a llamar, oye, necesito tal cosa, tienes tal cosa, pa. Y yo, ve, sí la tengo, y así comencé. Entonces, como yo siempre he sido comerciante, yo vengo de una familia de vendedores y pues a mí me ha gustado mucho ese tema. Uh-huh. Afortunadamente, pues, digamos que esa ilusión que tuve hace muchos años, eso ya se materializó con base a lo que estamos hablando en este momento. O sea que, bueno, ya nos contaste cómo entraste un poco a ese mercado de la compraventa de instrumentos, pero ¿cómo funciona realmente ese mercado? Porque yo a veces me estupidizo viendo los estados de Juanca porque él publica todas las baterías que yo algún día quisiera tener, güey. No, acuérdate que hay un niño hubo un niño que se iba a un mostrador a ver una batería que dijo algún día esa batería va a ser mía. ¿Y qué pasó con esa batería blanca? O sea, ¿solo fue la tuya de que no la tuviste? No la tuve, pero después tuve mi batería y o sea, nunca me rendí. Okay. Nunca me rendí, pues, y a los pocos años tuve mi primera batería, que fue una batería Hoshino Gaki, que es una batería que ahora creo que esa empresa la absorbió Tama. Ok. ¿Sí? Entonces era una batería transparente. Uf. O sea, como esas que son de acrílico, ¿sí? Sí, de acrílico. Chévere. Sí. Nunca he tocado en una batería de esas, pero me parecen muy interesantes, sobre todo a nivel estético, ¿no? Que sonidos muy profundos. Tienen mucho fondo. Sí. Chévere. Bueno, Sí, pero sí. digamos que en este mercado de los equipos, yo siempre he pensado, a mí en lo personal, me gusta más comprar usado que comprar nuevo. A mí. ¿Por qué? Porque yo sí tengo como un poco la percepción de que a veces los instrumentos antes los fabricaban mejor. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Sí es real? Bueno, sí, no. ¿O es más un tabú mío? Lo que pasa es que antes por lo menos tuvieras una batería, ponle tú una marca Linco. Uh-huh. Linco siempre fue una batería baja gama, pero tú veías el bombo tenía 10 loops de afinación, la madera era gruesa, los herrajes eran macizos y el sonido era espectacular. Uh-huh. Ahora pues tú compras una batería Linco actual y eso es un papelito o una acerrín prensado. Yo me acuerdo que yo una vez toqué una batería Maxton azul y eso sonaba impresionante. ¿Pero impresionante bien o feo? No, de bien, o sea, okay. Sí tenía los toms cortos y tal, y yo, esa batería suena muy bien. Y yo tengo ese recuerdo porque pues suena una batería de alta gama. Y ahora tú coges una batería fabricada recientemente de esas mismas marcas y no vas a tener ese sonido jamás, nunca en la vida. Yo que he sentido dentro de mi experiencia es que los instrumentos entre comillas de gama baja o lo que uno ve que llega mucho hoy en día del mercado chino, las maderas son mucho menos compactas. Entonces tú alzas, por ejemplo, ahorita hablábamos de eso, la batería que yo tengo ahorita, que es una Mapex Venus antigua, la madera se siente pesada, mientras que una batería moderna como la que tenía antes, que era una que yo armé así por partes, súper genérica, tal cual, se siente como si alzaras un balso. Tal cual. Sí, o sea, digamos que en aquella época se fabricaba como con ganas, como que instrumentos hechos para durar, qué sé yo. Ahorita la demanda y también con el tema de la globalización, bueno, entonces
pues digamos que el comercio se toteó, se expandió muy, muy vulgarmente, entonces ya se venden en masas, no es como antes, de verdad, no es como antes. Antes tú de verdad tenías que comprar lo que había y encargar te valía 3 veces más de lo que pues te costaba algo que estaba en el mostrador, porque tocaba llamar por teléfono, tiene esta batería, bueno, mándemela. Y yo me acuerdo que la primera batería de alta gama que yo tuve fue una Tama, loco, esa batería se demoró 7 meses para llegar. Pero vino que 7 en barco. meses. No, yo no sé. Y a remo. Sí, entonces llegó 7 meses y entonces entonces la gente compraba lo que había y ya, y te jodiste. No hay más. Ahorita hay una demanda tremenda, ahorita tú puedes comprar lo que tú quieras. Prácticamente lo que uno quiera puede llegar. Sí. Man. Entonces digamos que ya, y a eso súmale que en las redes sociales tú encuentras ofertas impresionantes, o sea, largas. ¿Cómo encuentras tú los instrumentos? Un mago jamás revela sus secretos. No, es fácil, pues eso uno aprovecha oportunidades, uno pues ya con toda la muestra del mundo, lo digo, uno ya tiene un nombre y pues a veces... La gente te busca también. Sí, y yo tengo mis proveedores allá en Estados Unidos que me dicen, tengo esto, ofrece esto, mira tal cosa. Entonces ahorita más que todo me dedico es como a traer por encargo, porque pues no me conviene el tema del acumulativo, pues como que traer esta, traer aquella, es que tener stock a veces es complicado. Sí, no, y pues es mejor así. Y me he enfocado más que todo como en los accesorios, que es más... Tiene mejor flujo. Tiene mejor flujo. Sí. Yo siento que hoy en día el mercado de las baterías ha cambiado mucho, porque hoy en día la gente está prefiriendo mucho lo que son las baterías electrónicas antes que las baterías acústicas. Obviamente por el tema que ya hemos conversado infinidad de veces, de espacio, volumen, costos. Entonces pues hoy en día es más fácil que la gente a ti te busque como esperando una batería digital electrónica que una batería acústica como las que hemos visto, ¿no? Yo me acuerdo, no hay mercado para todo, pero yo me acuerdo en la pandemia, yo sobreviví la pandemia gracias a las baterías electrónicas. Ok. Es impresionante. El amigo mío en Estados Unidos me decía, Juan, tengo baterías electrónicas, yo mande, pum. Y yo calculo que yo vendí por ahí unas 15 baterías electrónicas durante la pandemia. Como mínimo, ya. Sí, o sea, es impresionante. Ahorita pues ya la gente puede escoger lo que quiera, la gente ya, incluso el indeciso tiene opciones para decidir y es más, antes no, antes tú lo que había y punto, ya, no más. Ya no se trata, es que no me gusta cómo suena ese China. No, o sea, jalao. Sino que, bueno, el que tenía un China en aquella época pues, era el putas, el más gomelo. Que tenía un Big Bell o un doble pedal. Nosotros me acuerdo que en los conciertos tú veías esas baterías todas híbridas, un bombo y una marca de un color, el otro bombo y otra, porque en aquella época nadie tenía doble pedal. Y yo me acuerdo que una vez un pelado en Venezuela fue para Estados Unidos y se compró su doble pedal y se lo puso pues al bombo y pues tocó con él, no sé qué cosa. En el momento cuando fueron a retirar la batería, la retiraron a punto de doble pedal, esa vaina se partió. Pues, imagínate, o sea, en aquella época eso era una tragedia tremenda, porque no tenías cómo comprarle un repuesto, un cardán. Yo me acuerdo que el cardán se dobló. Sí, porque pues como que lo cogió mal, el cardán se dobló, entonces ya F por el doble pedal. Sí, y tú en aquella época tú no buscabas un luthier, un drum tech, nada, tú buscabas ser un herrero, un carpintero, fabríqueme esta pieza. Sí, un plomero, un tornero, una cosa así. Ya no, ya. Pero qué interesante esas anécdotas que cuentas. La vez pasada yo también hablaba de que, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar batería, para nosotros algo que era como un sueño casi inalcanzable era comprar un doble pedal. Y estamos hablando de que para mí eso fue en el 2010. O sea, si para mí en esa época fue complejo, no me quiero ni imaginar en los 90. Pero entonces, yo hago una pregunta muy puntual. ¿En qué se debe fijar una persona cuando compra un instrumento de segunda mano, una batería?
¿qué le recomendarías tú a una persona? Porque a veces vemos oportunidades que quizás vemos muy baratas, pero podemos estarnos llevando un hueso para la casa, ¿no? O sea, No, bueno, primero que todo, que la persona defina sus gustos, qué es lo que quiere en realidad. Si quiere muy complicado, estética, o si quiere funcionalidad y durabilidad, o sea, en realidad qué es lo que quiere. Porque por lo menos, mira, yo una vez hice un ejercicio y me fue muy mal. Busqué unos accesorios por una aplicación y no, o sea, no. Ya sabes, nada de Temu, nada de Temu. No, marica. No, o sea, doblado, así como que sí, entonces es o sea, no. Entonces, y que se asesora, ahorita tiene la facilidad, todo el mundo tiene la facilidad que ve por YouTube, los reviews, mira, ahorita todo. No mentiras. Todo yo está ahorita hacía en broma lo de Temu, pero si Temu nos quiere mandar algo para promocionarlo y probarlo acá, se lo recibimos, Temu o cualquiera. Yo me he guiado mucho por eso. Y yo soy uno de los que yo compro harto por Amazon. Estos pads, ahorita le decía a Juanca que estos pads yo los pedí por Amazon y es una marca china, se llama Nisupu. Ni su puta madre sabe quién los hace, weón. Pero me gustan, los llevo usando ya un buen tiempo, entonces ya saben, chévere. Nisupu puede ser bueno, pero pues hay que calzarlo. Entonces yo sí a veces he visto mucho review de Gear por YouTube, ahorita yo he visto que están llegando muchos sets completos de platos de Temu y la gente los está comprando y los está usando. Incluso un parcero hace poco compró unos de esos, no recuerdo la marca, pero son unos que es el set como de 7 platos que son azules. Y yo, parce, ¿cómo están esos platos? Para usarlos en un ensayo y no darle a los suyos pues de conciertos, pues está muy bien, ¿no? Bueno, eso me parece muy bien. Pero no, es que no, el sonido no. O sea, salir a tocar con una vaina de esas. Pero si es para ensayar. Pero si vas a tocar en un bar, en un sitio, imagínate con un platillo que ni siquiera debe ser de alguna que suena como la lata de polas. Una lata. Y aunque yo escuché ayer un China de esos de Temu y me pareció que sonaba muy bien. ¿Responsable? Sí. Pero escuché eso... el hi-hat, escuché el ray, escuché el crash y no. Y suave. No. O sea, para ensayar tal vez. Con la experiencia uno va buscando también un estándar y un gusto y una calidad de sonido. Parce, yo he visto de todo. O sea, así como hay platos de gama alta que pueden valer un montón de plata, tú los escuchas y a ti no te gusta o no entra en el contexto de lo que tú estás tocando. Acá alguna vez vino a grabar un pelado que tenía un ride de una marca que no la vamos a mencionar, pero sonaba muy opaco, como muy apagado. Yo le decía como, parce, su ride está bien, pero no es para hacer metal. O sea, no es para lo que estamos grabando, no es para lo que estamos usando. Tome, venga, use el mío. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo una vez compré un ride opaco con una campana pequeña y eso estaba pura lata. ¡Tum! Mira, pero me gustaba. Y yo lo vi, pucha, pero eso es carísimo. ¿Sí? Y me contactó un baterista que falleció ya y me dijo, oiga, ¿usted en cuánto tiene ese ride? Yo le digo, no, pues lo tengo en tanto. Y dice, vea, es que yo tengo una batería, la cambio por ese ride. Y yo, ¿toda la batería por un ride? Sí. Y yo, y ese man me viene y me dice, no, es que este es el ride que yo estaba buscando toda mi vida, es que este tiene un sonido orgánico, un sonido puro, un sonido a tierra. Y yo le digo, sí, es que a mí no me gusta la tierra, pues como que el orgánico sí, pero como que no en cuestión como de platillos. Ok, y hicimos el cambio y el tipo feliz con su platillo porque lo había buscado. Incluso me dijo, estuve en Estados Unidos y no lo conseguí, estuve en no sé dónde, y me dio una batería pequeña, una Sonor, me acuerdo yo, una Martini, muy bonita. Sonor. Sí, una Martini. Entonces hicimos el cambio, el tipo pues feliz con su platillo. Entonces ahí fue cuando empecé a atender, es que mira, es que esos son sonidos para funky, para jazz, para esto, y uno está acostumbrado a los sonidos compactos, sonidos más... A mí me gustan los rides brillantes, y a mí, por ejemplo, en rides me gustan más los de brass. O sea, por ejemplo, tú pillas un SBR o un HCS de main y ese sonido de brass de latón
es más brillante. Entonces para un ride a veces no hay que atacarlo tanto y bota más, como más power. Me parece a mí, es una opinión personal. Podrán decir en los comentarios, usted está equivocado, no sabe nada. Es válido. No, pero yo por lo menos ya aprendí como a bajar la guardia en ese tema y yo me volví minimalista. Pues a mí me gustan las buenas cosas, pero obviamente si un redoblante marca Payasito te suena bien, Marca Sisben. parce, ese es. Marca ni supo, digamos. Unos platillos buenos que registren bien, porque a mí me interesa más el registro que como tú lo escuches acá. Me interesa más es el registro y un doble pedal que la saque, que sí. Entonces digamos que ya uno ponerse exigente, oye, es que mira, es que yo utilizo TW porque a mí me gusta mucho esa marca, y utilizo Celsi Copito porque es el doble pedal más guau del mundo. Y esos copitos son carísimos, no, marica, sé pagar 7 millones de pesos por la vaina de esas, ¿no? O más. Entonces digamos que primero que todo enfócate en aprender a tocar bien y digamos que a valorar un poquito más lo poco, lo mucho que tienes en cuestión de instrumentos. La otra vez hablábamos acá que la diferencia entre un instrumento o parte del gear, como los pedales de gama baja y los de gama alta, es el tema de la calibración. Pero por ejemplo, a mí me ha gustado hacer el ejercicio de no únicamente utilizar el Iron Cobra, sino pues usar también pedales genéricos, o de pronto ir a una sala de ensayo y usar el pedal que tengan allá y tratar de tocar lo mismo que toco con el Iron Cobra y que me suene lo más parejo posible. O sea, como no mal acostumbrarme a que si no es con Iron Cobra no toco porque pues no funciona. Y a mí en lo personal, yo he probado por ejemplo algunos pedales de Direct Drive. Por ejemplo, a mí no me ha ido bien con Axis. A mí me gustan más los pedales como más robustos, como más pesados, que tú sientas el ataque y sientas como ese punch. Yo la banda que tengo ahorita, el primer concierto de nosotros fue en el Ace of Spain, me acuerdo yo. ¿Qué banda es? Jauría. Ah, ¿sigues ahorita en Jauría? Sí, Jauría, ya 6 años. Bueno, duré 1 año fuera de la banda, pero pues regresé. Esa es la única banda que me aguanta, pues. Bueno, pero lo bueno y lo malo. Entonces mira, toqué con un pedal y yo sentía que yo le daba el golpe y como que se me regresaba solo, como que entonces me tocaba como que para poder hacerlo. Entonces no me funcionó. Y también tuve un DW que viene como con huequitos, peor. Ese Direct Drive, no me acuerdo la referencia. Y yo era como tocando y y la misma, y como que el... Si alguien sabe la referencia del pedal, a comentarios. Sí, uno que tiene como huequitos que le dicen el rallador. En fin. Entonces dije no puedo brillado. con este pedal. Y el Iron Cobra, que es el más de los más, es que a mí Tama es una de las marcas que más me gustan en sonido. Sí. Por ejemplo, a mí, si yo pudiera, yo compraría o una Tama o una Pearl. Me gustan mucho. Pero, por ejemplo, yo he visto que en ciertos contextos, tanto como en estudio como en vivo, la gente suele pedir mucho DW o suele pedir mucho, no sé, como ciertas marcas. Y desde tu punto de vista, ¿sí es válido, si es real que, por ejemplo, es que pongámoslo en cifras, ¿cuánto está costando una DW Collector? ¿20 millones? Sí, yo acabo de vender una, pues sí. Más o menos esa cifra. Más o menos ese valor, pero o sea, es que es muy complicado decirlo, pero para mí están un poquito sobrevaloradas. En cuanto al precio, porque hay baterías más o menos de esas mismas características que cumplen con los requisitos mínimos y con los requisitos máximos, o sea, cumplen con todo y no son tan costosas. Yo tengo una opinión, y no sé si Juanca piensa igual, y es que, nuevamente, depende del contexto. Por ejemplo, ¿a ti de qué te sirve invertirle 20 millones a una DW Collector para grabar, pero no tienes un set de micrófonos igual de potente, que no le va a sacar todo el power o todos los matices del sonido a una batería que tiene ese valor? Mientras que hay otros equipos que tienen unos precios muchísimo más asequibles, con los que puedes lograr un resultado funcional. No podemos decir mejor o peor, pues porque a la final eso depende de quién lo hace, sí. Pero puedes lograr un resultado que sirve en tu contexto.
Sí, a mí por lo menos en ese caso yo soy amante de Yamaha, me encanta Yamaha. Pearl para mí es la batería mejor fabricada. Me encantan, güey. Pearl es una cosa impresionante porque las baterías ya de gama media baja, media alta, ¿sí? Si se puede decir así, ya son tremendas baterías, ¿sí? Ahora pues digamos que uno, el que busca sonido, mira, te voy a contar una anécdota. Una vez fui a llevar una batería a un estudio de grabación y estaba un cantante muy famoso y el baterista estaba grabando en ese momento, y cuando yo vi la batería era una Mapex Horizon. Ok. O sea, una batería, y pues no voy a decir quién es el cantante, pero es un man que llena estadios. Y cuando yo vi que hace ese man grabando con la batería, es la que le gustó, es la que tiene el sonido que él quiere. A mí me gusta ahora eso. Y me dice, mira las baterías que hay allá. Y yo, wow, no, y él escogió esta, porque esa es la que le da el sonido que él quiere. Entonces, digamos que es un baterista que la tiene clara, Sí. que sabe que, sí, y obviamente que se puede dar el lujo en sus eventos, en sus conciertos, que el backline le va a poner la batería más cara, más costosa, porque pero en sí, o sea, yo digo que eso es parte como de la educación, como del contexto. Sí, es que como todo depende del contexto. porque es que viejo, un amigo mío que tiene un backline en Cali me dice, no viejo, tengo todas las Yamahas habidas y por haber, y me piden SW, y yo pero marica, acabo de meterle 20 millones a una Yamaha, y no, que yo no toco con eso, ¿qué tal, marica? O sea, por Dios, ¿qué es esto? Pero es que ya entramos como Y te voy a decir egos, una cosa, Miguel. Hace 30, 35 o hace un montón de años no habían empresas de backline aquí en Colombia y el baterista tenía que llevar su batería. Ahorita se dan el lujo de que le ponen la batería. Y un poco de tontos que no tienen ni baquetas y exigen DW. Sí, güey. Al que le caiga el guante, suerte, güey. Pues, Pero es que esos son curiosos. O sea, ya cuando hablamos de Gear, hoy en día tenemos tanta facilidad y tanto acceso a marcas, a gamas. Por ejemplo, ahorita mencionábamos a Pearl. A mí hay algo que me gustan de las Pearl, y tanto en gamas altas como bajas, y es el sistema de soporte de los toms, que usan toms de brazo, mientras que todas las otras marcas son de es aguja. insoportable. ¿Qué? ese sistema. A mí me encantan los brazos de Pearl. Bueno. Sí, para mí pues, aunque yo me acostumbré a tocar con eso, pero pues ya uno pues ha ido como evolucionando, y ya a mí honestamente me gusta, es el normal, el de aguja. El de aguja. De aguja, ¿no? Está más estandarizado, pero a mí me gusta como Sí. esa estética clasiquera del tom Sí. holder en L, güey. Sí. Me parecen preciosos y me gustan mucho sus sistemas de Pearl. Y bueno, pues digamos que en el tema del Gear y de las baterías, eso que tú mencionas es completamente cierto. Hoy en día la gente exige, y lo hablábamos con Pablo la semana pasada, que es que yo quiero tocar con una DW y nunca en su vida la han visto, y salen con ese tipo de cosas. Es que si no me la ponen, entonces no toco. Y Pero no ¿sabes por toque. qué? ¿Sabes por qué? Porque valoran menos. Sí, total. Porque entre más abundancia, menos valoras tú lo que tienes alrededor. Yo creo que eso lo estaba hablando yo hace poco con un amigo, que antes cuando empezaron a salir las empresas de backline, en los conciertos que hacían en los estadios eran 2 o 3 baterías para 20, 30 bandas, ¿sí? O sea, un evento de 2 días, 2 o 3 baterías. Ahorita cada baterista se da el lujo de tener su propia batería, y salvo que sea pues como Rock al Parque, que hay veces que tú ves que al siguiente día o al tercer día un baterista repite la batería con la que tocó un baterista hace 2 días, ¿sí? Eso ya se ve muy poco, pero yo me acuerdo que por lo menos un X concierto, la misma batería duró ahí 2 días clavada, ¿sí? Y todo el mundo dándole palo a la pura batería. Todo el mundo dándole palo a la misma batería, pero pues era lo que había. Ahorita te das el lujo de despreciar, de menospreciar, y eso pues me parece muy injusto, de verdad que sí. ¿Qué hace sonar bien una batería, weón? ¿El batero o influye parte del Gear? No, yo creería que el conocimiento de la persona que afina la batería, el gusto, el complemento entre qué parche le queda bueno. Bueno, yo te acabo de comentar, una vez escuché una Maxton, yo todavía quisiera de verdad encontrar ese sonido en alguna de las tantas baterías que he tenido. Es que
yo he tocado mucho en baterías genéricas y de gama baja. Sí. O sea, y yo he tenido un montón de baterías, pero podría decir que casi todas han sido... Hasta ahorita tengo una de marca y no es de la gama más alta, que es Mapex. Pero yo tuve batería Maxton, tuve batería Boss, tuve una Tom Grasso, que Tom Grasso era como una marca re genérica de una empresa que traía acá instrumentos. Sí. Y lo que yo siempre he hecho con las baterías, lo que para mí define mucho el color de la batería, si es, uno, la afinación, y dos, los parches. Sí. Pero no necesariamente tienen que ser los parches más caros. A mí me gusta mucho Encore de Remo, que es una gama genérica, pero... Sí, lo que pasa es que Encore funciona, pero tiene pues que se deteriora un poquito más rápido. ¿Sí? Sí, pero pues digamos que... ¿Versus qué marca, por ejemplo? No, pero el mismo Remo, el Emperor, ¿sí? el Pinstripe. Yo incluso me dijo una vez un amigo, músico en Medellín, me dice, la gente se mal acostumbró a que ahora escoge la marca que quiera, pero nunca miran la calidad de los parches, nunca miran qué parches tiene, y pues loco, o sea, cualquier batería te suena bien si tiene unos buenos parches y una buena afinación. Y eso, digamos, o unos buenos Mungels. Yo he visto que los Mungels maquillan muchísimo. Y si no tienes Mungels, saberle poner la cinta en donde se la tienes que poner. Ojo, y eso está comprobado porque pues yo he visto youtubers españoles que, bueno, vamos a comparar una batería de $100. De $100, por ponerte $500, o una de 5,000. Oye, la diferencia es enorme. Pero la de $500 te suena bien, te suena aceptable, te suena decente, porque ellos la ponen a sonar decente. Y lo otro es que una batería barata, si quieres hacerla sonar bien, le tienes que invertir. Sí. Hay que invertirle a buenos parches, hay que invertirle en buenos platos. Bueno, de ahí para arriba uno le tiene que meter cosas. Pero oye, si alguien va a comprar su primera batería, ¿qué consejo le darías? Pues primero que todo es complicado porque hay veces que compran baterías muy económicas. No estoy en contra de eso, al contrario, pues cada quien compra lo que tiene y lo que puede. Pero yo digo que que una batería para un niño, y yo, mire, es que el niño va a crecer, el niño va así, le va a coger amor al instrumento, o va a ver la batería como un juguete, como algo que ya no le da la talla. Entonces yo aconsejo que se compren algo que sea pues medianamente a largo plazo. Sí, y ya después cuando ya la persona, y eso me ha pasado muchas veces, porque una vez iba a vender una batería genérica y el tipo terminó llevándose una Yamaha Recording Custom de las antiguas, de las setenteras, y me dijo, ¿usted está seguro de que esta batería le va a durar a mi hijo toda la vida? Y yo le digo, yo estoy seguro y se lo garantizo, y hablé con un amigo que es embajador de Yamaha, perdón, y me dijo, esa batería es genial, esa batería tal cosa, mire señor, cómprela, y efectivamente. Entonces el pelado de 12 años se llevó una batería de más de 60 años de construida. Qué tremenda esa experiencia. Sí. Pero hay un detalle, y es que cuando uno entra en el mundo de la música, en el mundo del gear, tú puedes comprar una batería que sea para toda la vida y sea de la marca que sea, pero es que acá caemos en adicciones, y es que comprar equipos es adictivo. O sea, uno llega a un punto en donde quiero esto, quiero lo otro, me gusta explorar sonidos, me gusta tocar diferentes equipos, y pues como en esa experimentación de qué sonido quiero, qué sonido busco, veces uno termina comprando cosas, y eso pasa, compras, vendes. Yo tengo un amigo que es así, es insoportable, sí, pero lo adoro, lo quiero mucho. Saludos, Alex. Saludos, Alex. Alex, oye, ese redoblante suena espectacular, ese redoblante suena genial. Oye, me llama a los meses, oye, quiero cambiar ese redoblante, quiero otro. Ya no me gustó. Y tal cosa. Entonces yo como que le ayudo a buscar y encontrar, y aparte de eso, pues el hombre vive probando, porque el tipo es un científico como del sonido. Entonces eso lo sufrimos todos. Yo honestamente, pues porque es como el dueño del bar que se enamora de su mercancía y se la bebe, ¿sí?
pues yo no me puedo enamorar, o sí, pues obviamente, pero me tengo que desprender de lo que vendo, porque pues es un sufrimiento total de tener un instrumento que tú lo puedes vender, tener una ganancia y sacar un proyecto adelante. Y brother, pues digamos que si te apegas de eso, te quiebras, fracasas, pues como vendedor. Ahí hay un detalle importante, y en el tema de la compraventa del GIR, y esto es una opinión mía, pero se me viene a partir de la conversación, y es que un instrumento de gama alta puede tener mejor mercado de segunda mano que uno de gama baja. Entonces, así tú compres una batería genérica y la engalles con lo más que... Parce, es que le metí unos parches Evans G2, o es que no, es que yo le cambié los herrajes, no le aumenta el valor a la batería. El cliente no valora eso. No, y siempre va a tocar venderlo entonces a precio de que es batería genérica y vale lo que vale. Mira, yo tengo un amigo, bueno, un amigo no, conocido. No, ni tan X. Salud. El hombre coge las baterías normalitas y las customiza. Sí. Y vende unas cosas impresionantes, y son unas vainas que uno dice, wow, o sea, sí. Pero hay mucha gente que no valora eso. Yo por lo menos yo sé como el trabajo que hay detrás de ello. O sea, yo como cliente sí me le mido. Pero hay gente que no, que eso, que lo otro. Y bueno, en fin, y él quiere vender experiencias. Y eso me parece del carajo. Parece brutal. Pero eso no lo valora la gente. Mira, hay veces que es mejor coger la batería, quitarle los parches, poner unos parches genéricos, ponerle una basecita normal y vender todo por separado. Vender todo por separado, porque pues no te van a dar lo que en realidad vale ese instrumento, porque pues es... Una batería genérica vale 500 y un set de parche bueno vale 500, entonces no la puedes vender en 1.000.000. No te los pagan. No te los pagan. No, así estén nuevos los parches, sí, recién desempacados. Sí, y entonces, es así. Eso es que el tema del mercado a veces es muy complicado, porque también los clientes son muy mañosos. O lo otro es que yo he visto que, y lo digo hasta yo, o sea, yo he hecho el comentario, que a veces uno no tiene en cuenta la inflación. Y es que los precios cambian conforme el tiempo, y cambian también conforme un mercado internacional. Entonces, por ejemplo, uno ve un instrumento, una batería hoy en día. Parce, es que en mi época esa batería nueva costaba $1 y ahorita la están vendiendo en $2. Pongo un ejemplo, Alesis Nitro, una batería electrónica. Cuando Alesis Nitro llegó a Colombia, una Alesis Nitro valía $1.200.000. Hoy en día una Alesis Nitro de segunda no te baja de $2, $2.400, sí. Y estamos hablando de que son referencias antiguas, pero pues digamos que uno, como uno es músico, uno no sabe de mercadotecnia, uno no entiende la fluctuación de los precios y las inflaciones que tiene algo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso es como todo, porque pues un instrumento no pierde valor, obviamente de nuevo usado, pero económicamente no se deprecia como... Pero hay cosas que ganan como se valor. deprecia un carro, exacto. Sí, pero hay cosas que no se deprecian como se deprecia un carro, como se deprecia una moto. Por lo menos no es lo mismo una batería Ludwig del 77 a un carro Honda del 77, que eso ya... Yo creo que ahí viene también como esa diferencia entre lo análogo y lo digital. O sea, una batería electrónica, desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, se puede depreciar con el tiempo, porque la electrónica con el tiempo mejora. Entonces los sonidos de una batería más moderna van a ser mejores que los de una batería más antigua. Bueno, pero va en gustos. Pero si comparas una Alesis Nitro con una Simmons, Dios, o sea, o sea, ahorita más de uno mata por una Simmons. De las baterías de los 80, que sí, ahorita, y tengo un amigo que en Estados Unidos me dijo, mira lo que tengo aquí, pum. Yo, ¿cuánto te costó esa? Me costó $2.500. Y yo, wow. Solo los pads, mío, solo los pads. Pero es que eso vuelve a lo mismo, eso va en gustos y vuelve como a que hablamos de sonidos icónicos. O sea, las baterías Simmons definieron, o sea, y sobre todo lo que fue Simmons, más que otras marcas, definió el sonido del rock de los 80s y de, por ejemplo, de muchos bombos icónicos y de muchos toms icónicos. Tú escuchas Def Leppard o escuchas lo que fue el rock, lo que llaman mal llamado rock en español. Soda Stereo, Soda Stereo, exacto. Entonces, digamos que yo siento que hoy en día la gente de pronto puede buscar un poco ese sonido. Los que matan por ese tipo de equipos. Pero si me lo preguntas a mí, una opinión completamente subjetiva es que para mí no vale la pena. Pues si uno se puede dar el lujo o quiere y puede, pues adelante. Pero
Pero hay cosas más... Ahí viene un comentario y esto yo lo traigo pues de mi trabajo, o sea, de mi día a día, porque se lo escuché a un proveedor alguna vez hablando de temas que no tienen nada que ver con música, pero él nos decía algo y era, es muy diferente lo que una persona quiere a lo que una persona necesita y totalmente diferente a lo que una persona puede pagar. Puede tener, sí. Entonces, una cosa es lo que tú quieres, otra lo que tú necesitas y otro lo que tú puedes pagar. Entonces, cuando hablamos de mercado, de equipos, yo sí cada vez me convenzo más de que hay que entrar en contexto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer como músico? Y busca algo que te sirva para lo que estás buscando. Hoy en día yo estoy aficionado nuevamente a lo clásico y otra vez estoy modo amo Iron Maiden y quiero una Fender Stratocaster, pero pues marica, yo no voy a ir a tocar death metal como el que hago con mi banda con una Fender Stratocaster, porque no entra en contexto. Pero bueno, el guitarrista de Obituary toca con una Fender Stratocaster. Pero el metal que hace él es diferente al que hago yo. Bueno, sí, total. Salud. Total. Pero Trevor Pérez, sí, a mí ese tipo... A mí me encanta Obituary. Oiga, hoy no tengo el pocillo de Obituary acá. Ese sonido de Trevor Pérez y ese sonido de Donald Tardy. O sea, lo que estamos hablando ahora, que uno escucha el baterista y uno sabe quién es por el sonido, y ese sonido que tiene Donald Tardy es único. Es que eso es tremendo. Pero bueno, ya ahora sí quisiera que entráramos a que nos cuentes. Con Juanca venimos hablando de experiencias, de anécdotas. Ahorita nos contabas que estabas tocando en Jauría. Alguna vez incluso tú me dijiste como parce, de pronto tú me podrías reemplazar un tiempo puntualmente en algún evento en la banda. Sí. Cuéntanos, ¿qué bandas has tocado? ¿En qué bandas tocas ahora? Bueno. Este es un momento de difusión también, de decir yo la tengo más grande que el resto. Retrocedamos el cassette. Así de momento. La primera banda que yo tuve, mira, yo me acuerdo que cuando... En 93. Yo nací en el año 93. 93, 94. 93. Que... Yo me acuerdo que yo me compré mi batería Hoshino Gaki y yo estaba tocando encima de los discos de Black Sabbath y era muy jodido porque yo colocaba, o sea, ponía la batería aquí y los parlantes me tocaba colocarlos acá para así. Entonces yo colocaba el tocadiscos y empezaba a tocar ahí, y ahí medio aprendí. Entonces cuando quería repetir una parte me tocaba poner el disco y repetirlo. Entonces una vez yo me acuerdo que yo estaba tocando y yo siento que termina la canción y yo siento que tocan la puerta. Y está la policía acá que se bravulla. No, yo dije nada, vinieron por mí. Y cuando era Alexander, un amigo mío que tocaba guitarra, me dice, ¿tú eres el que está tocando la batería? Le digo, sí. ¿Todo qué? Mira, que es que nosotros tenemos una banda, estamos buscando baterista y tal, no sé qué cosa. Y yo, ¿en serio? Señoras y señores, mi momento ha llegado. Y cuando marica, no voy a tocar ni mierda, weón. Yo tenía batería pero no sabía tocar nada. Entonces mira que estos son los temas, anótalo de Trooper, algunos temas de Tesla y tal. Bueno, me los aprendí. Cuando el guitarrista era un músico muy conocido en Venezuela, el cantante fue cantante de Arcángel, la banda de heavy metal de Venezuela. Sí. Ellos son muy famosos, ¿no? Sí, bastante. Entonces yo digamos que me conecté como con la élite de la música así, de primero. De momento. Loco, yo no era un baterista experimentado, nada. Bueno, todavía pues tengo mis fallas, pero... Ahí humildemente. Pero, brother, yo toco con el bajista Gabriel, que todavía pues tengo contacto con él. Y cuando yo llego, pues estaba la sala con los amplificadores, todo, y lo mismo de siempre, llegas con tu batería, montas tus platillos, y eso no es que, bueno, de una, pam, y toque. Y así se ensayaba antes, toque. Entonces, ¿qué diferencia de contexto? Entonces, pues yo, como practicaba yo con un par de baquetas en Mayo Mueble, porque no podía tocar la batería, y escuchar la música todo el día, todos los días, a cualquier hora. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un pad? Porque esto antes no existía o no era popular. Están en las almohadas. Exacto. Y marica, cosas almas está llenas de polvo y uno la rinitis. Sí, entonces yo tuve pad la primera vez hace como 2 años. 15 años más o menos, y no lo sabía utilizar. O sea, yo me lo colocaba acá y se caía. Nunca pues, no es que esa pregunta ha surgido ya acá un par de veces, y es: muchos bateristas han querido tocar
y ha tocado improvisar. Tú nos contabas que hiciste una batería. Sí. Y yo, por ejemplo, de un tiempo para acá, mi primer pad yo lo compré hace como 10 años. Esa historia es graciosa, no sé si ya la conté, pero me lo vendió un punqueto en un Transmilenio en 5 lucas, güey. Yo venía de Independent, los que se acuerdan de Independent, un saludo a Leo y a los chicos de Independent. Estábamos ensayando allá y nos montamos en Transmilenio y se montaron unos punquetos y vieron que yo iba con los platos y los equipos y el man llega y me dice, uy perro, tengo este pad, se lo vendo. Y yo, parce, no tengo plata, deme 5 lucas. Hago un paréntesis y es que yo no creo que el man se lo haya robado. Sí. Porque si el man se lo hubiera robado, pues me hubiera robado a mí mis platos y mis cosas que yo llevaba. Yo creo que el man de pronto se lo encontró. Pero pues, ¿qué? Llega el man y me dice, parce, tengo este pad, deme 5 lucas. Y yo, bueno. Sí. Y es un pad main, el Jawbreaker de 6. Pero bueno, entonces surgió como esa anécdota pero de que... el pad te ayuda mucho. Yo a esto le tengo que agradecer bastante. Y de verdad, digamos que ya cuando, después de mucho tiempo, porque yo dejé de tocar también mucho tiempo, me puse como al día pues con el pad y uy, pues esto es salvavidas, ¿no? Instrumento muy necesario. Sí. Es un accesorio que todo baterista debería tener, güey. Sí. Incluso, sí. Por ejemplo, ahorita hablamos de que qué consejo le darías a alguien que va a comprar su primera batería. El primer consejo que yo le daría es, antes cómprese un pad. Cómprese un pad. Primero cómprese un pad. Aprenda a utilizarlo y pues y después de ahí brinca la batería. Es correcto. Bueno, entonces para seguir con el tema y empezamos, y viejo, y eso era un toque todos los fines de semana. Todos los fines de semana, concierto aquí, concierto allá. Brother, y la banda, pues como ya los manes tenían experiencia tocando, pues se podían dar el lujo de no querer tocar más y ya, y listo, y bueno, y suerte y chao. Y yo quedé como antojado de querer seguir tocando y empecé a tocar con banda de death metal. ¿Qué banda? Ritual Metal se llamaba. Ritual Metal, sí. Entonces empezamos a tocar, pues... Pero en Medellín. No, en Venezuela. En Venezuela. Okay. Entonces tocamos temas así como Tiamat, como Paradise Lost, sí. Entonces tocamos ese Doom Death Metal de la época y nos fue muy bien, nos fue bastante bien. Es que no sé por qué me suena esa banda de yo haberla escuchado en Ritual Metal, lo que pasa es que pues ¿sabes por qué? Porque la vez que estamos haciendo lo de Insane, yo te mostré música de esa banda, por ahí tengo algo. Hermano, y ya después como en el 96 fue que tuve mi primera batería profesional, que fue una Tama Superstar o Star, sí, una Tama. Lo que llegaba en esa época era la Rockstar, la Tama Rockstar o la pues Imperial Star. No, en Venezuela había Star Classic, esto y lo otro. Es más, o sea, la primera... Es que no como allá en Colombia que son tercermundistas. No, pero bueno... Pero es que tiene que ver mucho el tema de la apertura económica. O sea, a mediados de los 90 para acá fue que empezaron a llegar cosas, importaciones y todo eso. Entonces, incluso a principios de los 2000 todavía era complicado encontrar una buena batería. Ya que estamos hablando de esa época de los 90s y de las bandas en las que tú tocabas, ¿en dónde ensayaban? Porque yo siempre he tenido como un poco en cuenta de que antiguamente no existía ese mismo concepto de lo que eran las salas de ensayo, ¿no? Digamos que ahorita nos decías algo que para nosotros hoy en día es impensable. O sea, si yo fuera a una sala de ensayo y me tocara llevar mi batería, no voy. Bueno, en Medellín yo me acuerdo que la primera vez que yo toqué una batería fue con este muchacho que me dijo que armáramos la banda, que yo... Después iba de bocón por ahí, decir, no, es que yo tengo una banda y yo soy baterista. Ensayábamos donde un tipo que es una leyenda pues en el rock paisa, en el rock de Medellín, que se llama Luis Emilio. Entonces ahí ensayaban todas las bandas de Medellín, todas. Pero era una sala de ensayo. Era una sala de ensayo, él tenía un estudio. ¿O era un garaje? ¿O cómo era? No, era una sala de ensayo, era un espacio acondicionado con cartones de huevo, con la espuma. Los cartones de huevo no sirven para nada. Con la espuma toda manchada. Y él tenía ahí pues como los amplificadores eran chiquitos y todo. O sea, yo tengo una memoria muy lejana, estamos hablando hace muchos años, pero fue la primera vez que yo toqué una batería y yo me acuerdo que había un platillo que uno le pegaba y eso sonaba como 2 horas. Con clavitos y eso. Y esa fue la primera vez que yo
fui con alguien a tocar una batería y pues hacer ahí a darle a lo que diera. Ya cuando esto se puso ya pues como ya a nivel, nosotros ensayamos en las casas de algunos de nosotros. Poníamos la sala y ahí en el cuarto, ¿sí? No habían salas de ensayo, era muy poco. Mira, en Valencia, en Venezuela donde yo vivía, había una sola sala de ensayo y había que apartarla como con una semana de anticipación. Voy a ensayar tal día, dentro de 15 días. Todavía hoy en día nos toca llamar mínimo 15 días antes. No, ya es diferente, pero pues en aquella época era muy complicado porque pues si no podíamos en la casa, y eso súmale que a mí me tocaba montar mi batería entera para ir a ensayar a la casa del guitarrista. Es que antiguamente existía ese concepto de banda de garaje, pero eso no es de gratis, es porque antiguamente las bandas ensayaban en el garaje. Ensayaban en el garaje y fue puta, y eso era problema con todos los vecinos y... Marica, me hablaste de garaje. Una vez estamos tocando en un garaje y cayó un aguacero, weón. El agua nos llegaba como por acá. ¿Pero en dónde estaban? ¿En cuál pantano estaban? No, en Venezuela. Estamos hablando así, pues. Pero yo me acuerdo que nosotros estábamos tocando y empezó a entrar el agua. No, yo cogí mi vaina y yo, pues como pude, pues medio salí de ahí. Pero el agua nos llegaba casi que a la rodilla, weón. No, eso fue... Yo alguna vez escuchaba el documental ese que es muy famoso de que el diablo nació en Medellín, en donde entrevistan a la bruja y a este man, al de Reencarnación, y ellos contaban de que en esa época les tocaba improvisar mucho con equipos. Entonces decían que, por ejemplo, el parcero que era como el que medio sabía electrónica era el que armaba los pedales, o el que les daba como el color y el sonido, y eso marcó algo muy importante en esa época, y fue la identidad del sonido, y algo que yo he conversado con muchas personas a nivel de producción musical. Sí. Y es que en los 80s, 90s las bandas tenían muy claro un sonido y tú podías saber qué banda era por cómo estaba sonando. Hoy en día existe un estándar de calidad en donde tú escuchas unas producciones que son wow, impresionantes, pero todas las bandas tienden a sonar bastante igual. Para mí, que he grabado varias cosas acá en el estudio, he percibido que algo que le da la identidad al color de una banda es la batería. Grabar una batería acústica es lo que le da como ese sentido de propiedad a la banda. Aparte de muchos otros factores, pero ¿cómo era eso en ese entonces? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo quiero aclarar de que yo no formé parte pues como de ese movimiento. Yo fui un espectador y yo ahorita es que más o menos logro entender muchas cosas. Por lo menos me estaba acordando que Toño Guerrero, uno de los primeros guitarristas de Masacre, él conectaba la guitarra de él al pasacintas, de lo que le llaman pasacintas, al radio del carro, y la distorsión como que la ubicaba por medio de una frecuencia radial, de una cosa así rara. Fue que pues si él llega a ver esto, pues que de pronto lo explique en los comentarios. Que nos explique, güey, hay que mandárselo. Sí, o sea, yo no sé cómo hacía, pero se conectaba del pasacintas y en el carro él iba a componer, y muchas canciones de Masacre se hicieron en un carro con una guitarra conectada a un pasacintas. Entonces, como te digo, o sea, yo no eso hoy en día es como impensable. Yo no formé parte de ese movimiento, porque pues sería pues una gran mentira, pero sí fui espectador, sí escuché muchas bandas, conocí mucha gente. Pero yo me acuerdo que mucha gente se conectaba a los equipos de sonido de la casa. Sí. Entonces, el bajo lo conecta de un equipo de sonido, la guitarra de otro equipo de sonido y la voz de otro equipo de sonido. Cuando de pronto uno escuchaba ¡tac! Puta, se quemó. Puta. Y la cucha con la chancleta. Entonces hacíamos así. Incluso ya en mi época, ya yo un poco más maduro, la voz se conectaba a un equipo de sonido. Entonces yo alcancé a hacer esa. Sí, eso fue muy... Entonces, sonaba horrible, güey. Entonces sí, sonaba horrible y sonaba feo. Bueno, lo otro es que cogías una grabadora, la montabas en el techo y ahí te grababas el ensayo, y eso era lo que y ahí era como tú te guiabas. Ahorita tú te grabas por un celular y pues una cosa impresionante. Pero, bueno, es que eso está como dentro de la exploración de las bandas, y yo sí creo, esa época hoy en día se romantiza,
y tiene muchas cuestiones de valor, pero tú crees que eso, no sé, si era tan diferente en ese entonces de como era hoy en día o simplemente era lo que había. No, y diferente sí era, pero te voy a decir algo, antes se valoraba más, antes se hacía con más sufrimiento, con más sentimiento. se le metía más corazón, y, ¿no? y ahorita tú tienes todos los equipos y tocas como un profesional y coges YouTube y aprendes de todo, pero si te da la gana de dejar la banda, la dejas y punto, y te vas con otra banda. En aquella época no, en aquella época Eso era un hacer dilema. buena música era muy complicado. Eso era un Muy, dilema muy grande complicado. porque antiguamente incluso había como un poco de más celo con los músicos. Entonces, hoy en día un baterista puede tocar en 10 bandas y no pasa nada, pero antiguamente era como, si usted va a tocar con nosotros, no va a tocar con ellos y tiene que... Te tenías que salir de la banda para tocar con la otra. Sí, eso era diferente, ¿no? Era diferente, o sea, es que yo lo resumo en una sola palabra: se valoraba mucho más lo que tenías y lo que hacías. Ahora se valora menos, yo creo que es por la abundancia también que hay, ¿sí? Entonces, bueno, se resume en eso, pero la verdad ahorita tú te puedes dar el lujo de hacer lo que te dé la gana y ya, eso no pasa nada. Antes no, marica. Entonces, conseguir un guitarrista, conseguir un bajista, Difícil. era tan complicado, y a eso Pero es que los bajistas son raros, los amo. no, yo con el bajista con el que estoy tocando ahorita, yo creo que hemos crecido juntos, porque él y yo a veces ensayábamos, él y yo solos, y eso ha logrado que la memoria musical sea más compacta, como que a veces no te confíes del sonido que hay en vivo, sino que ya tú lo que has practicado con él te sirve mucho para desenvolverte en tu presentación. Es que cada músico llega a tener su perfil de personalidad un poquito. Y por ejemplo, yo puedo decir acá abiertamente en el podcast, y no es un secreto para nadie, los mejores amigos que yo tengo en el medio de la música, casi todos son bajistas. O sea, con los que yo hablo casi que a diario. Yo tengo un grupo en donde compartimos como memes y huevonadas. Más de la mitad son bajistas. Ahí está Angelo de Murmur, está Fabián, que es un parcero con el que tocamos en Crazy of Blood, Nico, el de la banda, pues, Steven Cartajames, un montón de parceros. Y pues no sé, weón, como que esa sinergia que debe existir entre los músicos se manifiesta hasta en las personalidades. Sí. Y por ejemplo, tú hablabas de que es muy difícil encontrar bajistas, pero es que los bajistas tienen su carácter y su forma de ser. Y yo sí he visto que muchos bajistas son muy leales como a sus bandas y a sus proyectos. No pasa tanto con otros músicos. Por ejemplo, los guitarristas son más como de mi banda, mi proyecto. O los bateristas que tocan en un montón de bandas. Yo he tocado con guitarristas que tienen hasta 5 bandas. Según real, los bajistas generalmente sí son como más dedicados a su instrumento. Eso lo hablaba también la otra vez con Ángel. Como parce, un bajista muchas veces es uno de los músicos más disciplinados. O sea, el bajista que toma en serio el bajo como su disciplina y su profesión, Mira, estudia un resto y son muy buenos músicos. te voy a contar una anécdota. Un bajista, no voy a decir quién. Mentira, el bajista de la banda con la que estoy tocando ahora. Yo me acuerdo que nosotros tocamos heavy speed metal, y pues y el heavy speed metal se caracteriza por constantemente tocar doble bombo, ¿no? Entonces yo veía que él, las partes donde pues teníamos que estar embalados los dos, él las hacía muy sencillas, y yo le decía: hombre, ¿a usted le parece justo que yo vaya emputado con doble bombo y usted vaya haciendo unas figuras como tan suaves? Viejo, o sea, péguese, que yo me le pego a usted, pero usted también haga lo mismo. Marica, ¿qué le dije, weón? ¿Qué le dije? No, parce, ese man en pocos meses ya estaba hecho un bajista tenaz, weón. Y claro, entonces ahora él y yo somos como esa ficha cuadrada que encaja perfectamente en un tema en vivo. Yo siempre le digo: mira, no me dejes solo, siempre pues muéstrame lo que estás tocando. Y eso es muy bacano, brother. Eso es muy bacano porque pues ese es el complemento en realidad que hace que una base musical sea sólida.
Ahorita tú nos contabas que has tocado otros géneros, o sea, obviamente, pregunta puntual, ¿cuál es tu género favorito del rock o del metal? No, el hard rock. El hard rock. El hard rock. Pero tú has tocado death metal y has tocado un montón de He tocado death metal, incluso hasta contigo una vez. Tuvimos un intento de banda. Nos pasó un cacharro, bueno, en fin. Sí, lo que pasa es que pues yo crecí escuchando rock de la radio. Entonces, pues yo siempre estuve como muy acompañado de esa música y eso fue con lo que crecí y fue como con lo que, a pesar de que lo primero que escuché fue un disco chatarra, pero pues lo amo, pero pues siempre me había atraído como por la buena música, el buen hard rock, el rock californiano. Ya después fui como aumentando un poco el heavy metal, pero me gusta todo, o sea, a mí me gusta la vieja ola del death metal de Tampa, el death metal sueco, death metal noruego, pues hay mucha cosa porque pues, Dios mío, la música es un mar infinito, o sea, y uno no puede limitarse a nadar en un solo espacio. Encasillarse. O sea, sí, eso no, encasillarse. O sea, eso no va conmigo, entonces digamos que no soy muy bueno tocando death metal, lo intento, lo he logrado, pero pues viejo, a mí me gusta como más como sentir la música, como que estar más pendiente como de gozarme la música como tal, que bueno, y aquí viene esto, y aquí, y ahí, y ta. Marica, o sea, a mí sí me encanta el Tupac. No, porque eres bueno haciendo eso. Más que ser bueno es porque algo que me gusta. Y de hecho ahorita estábamos hablando fuera de micrófonos con Juanca de que dentro de las cosas que yo he buscado últimamente a nivel musical enfocado a la percusión es salir un poco de mi zona de confort. Por ejemplo, como dice Juanca, a mí me gusta mucho el death metal, estoy muy acostumbrado a tocar death metal melódico y he últimamente buscado practicar heavy o cosas más rockeras, no, yo tengo regato ahí, o practicar cosas más rockeras porque yo estaba empezando a sentir de que si a mí me daban una batería y no tenía un twin, me estupidizaba, no sabía qué hacer, weón. Entonces como, oiga parce, o sea, el origen de la batería realmente era simplemente un bombo. Vemos bateristas clásicos de bandas como Deep Purple o lo que hacía Jimi Hendrix. A mí me gusta mucho el concierto de Santana en el Woodstock. Wow. Marica, bateros que hacían maravillas con un enfoque muy bluesero, muy jazzero, con un solo bombo y marcando todo el tiempo con el hi-hat. He estado poniendo eso en práctica, pero pues básicamente es como de que uno también tiene que salir de su zona de confort y entrar como a tocar en contexto lo que uno quiera aprender o lo que uno quiera hacer. Sí, o sea, ¿qué puedo decirte yo al respecto? O sea, un músico que te toque de todo no existe. O sea, no existe. O puede existir. O sea, puede existir, pero pues no es lo usual. No es lo usual, o sea. No es lo usual. Pero, ¿por qué? Porque es que lo que estamos hablando ahora, tú pones a tocar un guitarrista de esos de technical death metal canadiense que son unas bestias, unas máquinas. Ponlo a tocar una canción de Joel Lee Hooker, una canción de B.B. King, o ponlo a tocar una canción de Gary Moore. Les cuesta. Cuando uno tiende a tocar tan embalado, salirse de ese embale, de esa rapidez, no es tan sencillo. Pero bueno, no nos desviemos tanto a ese apartado técnico. Sí. Yo quisiera cerrar como este bloquecito sobre tu experiencia, tus primeras bandas. ¿Cuál ha sido la banda más importante en tu trayectoria musical desde tu perspectiva, la banda que tú digas me hizo quedarme haciendo esto? Bueno, la que me marcó por muchas cosas que pasaron y por muchas cosas que hicimos, Material de Desecho. Una banda que yo tuve en Venezuela entre el 95 y el 97. ¿Hay material grabado de ellos? Sí, está en YouTube búsquenlo. Lo vamos a dejar en un link también abajo. Material de Desecho, el disco se llama El Gato. Es una banda de hard rock, blues, heavy metal, hard rock. Y por lo que hicimos, grabé mi primer disco en el 96 del 97, un disco de larga duración. Incluso pues había gente muy importante alrededor de nosotros viendo cómo grabamos el disco y yo decía, wow, no lo puedo creer. Tremendo. Estaba bajista de Tina Turner, el productor de David Bowie, un montón de gente que uno, ¿y este quién es? Porque pues como te digo, en aquella época mucha gente se concentraba allá en Venezuela y pues
Llegaba lo que no llegaba a coincidimos con muchos personajes que yo hasta ahora me vengo a dar cuenta que tan importantes son. La élite de la élite, güey. Digamos que la banda con la que me siento identificado, pues con la que estoy ahorita, porque es como la banda con la que más he durado. ¿Cuánto llevas con Jauría? 6 años. 6 años. 6 años, pero duré ¿Tú no fuiste el fundador? No. Duré un año por fuera. Pero pues yo estaba ahí como tratando de convencer al cantante que hiciéramos stoner, hard rock. Entonces me dijo, bueno, el jueves tenemos ensayo. Yo, ¿sí? ¿Con quién? Pues con Jauría. Y yo, ¿pero cómo así? Yo no soy baterista de Jauría. No, de malas. Y yo, bueno. Y es una cuestión muy chévere porque ellos me han aguantado mucho. Me aguantaron que estuve un año pues casi que fuera con la pandemia. Acuérdate que yo estuve hospitalizado. Ellos me esperaron a que yo me recuperara. Luego de eso, los primeros ensayos era yo con mi bomba de oxígeno y como que pues han sido... Hay un video, ¿no? Estoy tocando así, ¿no? Sí, yo tengo por ahí un tanque de oxígeno, una máquina de oxígeno, y ellos me tuvieron paciencia para eso, tanto así pues que ellos estuvieran de acuerdo con que yo volviera a la banda. Entonces digamos que yo todo eso lo valoro. Valoro también el hecho de que cuando estaban buscando bateristas yo les dije a ellos, no, a mí no me van a hacer audición, a mí no me va a hacer audición, yo entro a tocar, yo entro a trabajar, y les pareció y ya. No, bueno, lo de que tú ibas a tocar pues fue una vez que yo, a veces a mi esposa le toca viajar y yo me toca irme con ella, entonces cuando eso coincide con un evento, pues yo, pues ahí fue cuando te dije, oye, ¿me puedes reemplazar? Y yo sé que lo harías muy bien. Uy, qué miedo. Pero es que a mí me cuesta más ese estilo. Pero loco, pues yo he tocado death metal contigo y pues creo que lo he hecho bien. Pues. Hay sinergia. Sí, entonces sí es con la banda con la que más me he sentido identificado, con la que más he durado y con la que más paciencia me he tenido. ¿Recuerdas algo, o sea, como alguna anécdota que quieras contarnos acá en BPM de esa época de los 90s cuando estabas en tu adolescencia? Ya hablamos de que tú fuiste a ver a Iron Maiden a Venezuela, pero no sé si recuerdas algo siendo músico o siendo espectador que te haya marcado de esa época, que tú digas, pues pucha, en el resto de mi vida nunca he visto algo como lo que se vivió ese día. No, pero con todas las bandas que he tenido siempre ha pasado algo especial. Por lo menos con Ritual Metal, una vez estábamos tocando en un colegio y lo que llaman ahora Wall of Death, que son aquí y acá, entonces estaban los rockeros aquí y aquí los que les gustaba el Technotron y esa vaina y el techno y el house. Entonces pues yo veía que se tiraban botellas, bolsas de harina de pan, sí, porque era como una vaina familiar, una batalla campal, güey. Y entonces y volaban botellas y la cosa y pum pum, y yo me acuerdo que en ese momento pues y nosotros seguimos tocando y a mí el mazo del bombo se me salió. Uy, esa sí ha pasado. Loco, y llega, y cuando yo el amigo mío Jimmy, que te mando un saludo, que te quiero mucho, parcero, allá en Venezuela, cuando yo veo al marica está dándole ¿con una baqueta? Con el mazo, estaba dándole al bombo, yo marica, yo hágale, y el man sabía cómo era. Acá no estamos hablando de un amigo, estamos hablando de un héroe. Un héroe. Y yo después con el tiempo vi un video por ahí de un pelado dándole con una chancleta, algo así al bombo. Y yo le digo, Jimmy, ¿tú te acuerdas hace tanto tiempo? Me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Que en ese momento estaba la batalla campal. Uy, bueno, con material de desecho, una balacera. Momento Latam. Una balacera. ¿Cómo coño, güey? Bueno, estamos tocando en una fiesta en un pueblo que se llama Montalbán. Estamos tocando una fiesta y la fiesta había, yo calculo, por ahí unas 5,000 personas. Pero no era una fiesta, era un fiestón. No, porque era una fiesta del pueblo. Entonces, y estábamos tocando rock and roll y sí, lo que hacíamos en aquel entonces. Y era en un recinto privado, pues era como una especie de club ejecutivo, grandísimo, ¿no? Loco, y cuando yo veo que entran unas motos y yo veo unas chispitas por allá, y yo veo que la gente se abre. El diablo. Y nosotros, ay, con rey, yo estaba tocando, cuando yo, marica, bala para acá, bala para allá, bala.
Nos tocó parar, huevón, y nos bajamos. Y luego el tipo que nos contrató nos dijo: ustedes tienen que terminar de tocar. No, pero estás viendo que hay una balacera, huevón. Y yo, no, marica, no sé, y tal. Y cuando hola, Dios, soy estaba, yo de nuevo. No, yo estaba pendiente porque estaba tocando con mi batería Tama nueva, o sea, Y helado. la batería. Parce, yo mi batería me la... Y no, y afortunadamente pasó eso y bueno, ¿qué te puedo decir? Porque fue la balacera, no se supo. No, porque pues bandas o No se puede gente, contar acá. No, la verdad no, nunca lo entendí, pero sí, pues yo lo que no me explico es quién le abrió a esa gente para que entraran motos. A lo otro, pues... Escuchamos y no juzgamos. Lo otro, y con... Hace algunos años con Jauría, estábamos tocando en un bar que queda por allá por Suba, muy famoso, marica, y me ponen la máquina de humo debajo de la... Uy, debajo no. debajo de la silla, weón. Terminamos de tocar, marica, yo no me podía ni parar, weón. Uy, No no, me podía marica. ni parar, y cuando de pronto me ve la esposa del bajista, la vieja Ladoro, que es una rebacana, marica, me cogí así como pudo, así como una vieja es fuerte, me cogió y me paró y me bajó y me sacó a la calle y es que vomite, mijo, lo que necesite, pum. Parce, claro. Es que el humo se ve chévere. No, marica, pero para eso nosotros los músicos es horrible, weón, horrible, marica. Y anécdotas muchas, porque pues siempre pasa algo que te mandan a bajar, una vez abriéndole una banda famosa, yo me acuerdo que el tipo decía por Eniers, no, que bájense, que no sé qué cosa, que ya no más. Y yo, pero es que nos faltan 2 temas, le decía el ingeniero de sonido. Y no, que bájese o les apago la consola. Y yo escuchaba que el tipo le decía: es que usted le llega a meter esa mano a la consola y nos matamos, hijo de puta. Yo escuchaba, y yo era tocando y escuchaba la vaina y yo, ¿qué es esta Te voy a mierda? hacer una ¿no? pregunta puntual en ese aspecto. Y es algo que, bueno, hoy en día se vive diferente. Pero yo siempre tuve entendido de que en los 90s o en los 80s antiguamente, Sí. a los teloneros intencionadamente les saboteaban el sonido. Y como que el telonero era la carne de cañón para el concierto, para que la banda headliner resaltar un resto. Y una de las formas de hacer resaltar al headliner era saboteando a la banda telonera. Pues bueno, porque no quedaba bien si el telonero la rompía más que el headliner. Bueno, cuando nosotros le teloneamos a X o Y artista, a nosotros nos ponían luces. Ajá. No nos ponían luces, nos colocaban por ahí un bombillo y sí. Y el tema de los monitores era impresionante porque pues ellos tenían ya sus monitores ya graduados, qué sé yo, y no, marica, eso era sonido de amplificación, el monitoreo pues como de amplificación, y yo mira al bajista, yo era así, cha. Eso, y eso siempre ha sido así. Por eso es que es bueno siempre llevarse uno su ingeniero de sonido. Eso es importantísimo. Las bandas que vayan a tocar de verdad en un sitio grande, En donde sea, llévense su ingeniero de sonido, hermano, porque es que a uno no le da para tanto. Y es así. Vamos a invitar a algún ingeniero de sonido porque me parece que es una de esas figuras clave que toda banda debe tener y muchas veces se subestima. Yo he visto bandas que son muy conociditas como en la escena, en el medio, y que llegan a conciertos importantes y no es que nos vamos con ingeniero de plantillo. Uy, parce, eso es un riesgo muy grande, o sea, y más cuando ya tienes un cierto nombre, ir sin ingeniero es delicadísimo. Mira, como pasa eso, también pasa que te dicen: nosotros te ponemos el ingeniero de sonido, y todo sale perfecto. Allá hay batería. Y todo sale perfecto. Ay, marica. No traigas nada, que acá hay batería. Sí. Y no, hijo de puta. Sí, pero afortunadamente con Jauría sí hemos tenido, por ejemplo, tenemos un ingeniero de sonido muy bueno y es uno más de la ¿Quién familia. es el ingeniero de ustedes? Cristian, de esta banda Encore, de Soacha. No lo conozco, pero un saludo a Cristian. Cristian es... Lo invitamos a ver BPM, güey. Ese man era el que le hablaba al tipo: usted le llega a tocar esa consola y nos matamos, hijo de puta. Y yo, chévere, un ingeniero que se pare así duro. y yo, gracias, bebé, te amo. Eso es chévere, pero bueno, de acá, todo esto que venimos hablando de esas épocas del saboteo entre el sonido y demás,
a veces uno en el gremio de la música vive tristemente conflictos de egos o envidias, y también antiguamente era más complejo. Yo escuchaba a Alfonso Pinzón. No conozco personalmente a Alfonso Pinzón, fue baterista de Agony, es una persona muy muy conocida en la escena del metal. Tremendo. Me encantaría que Alfonso vea este programa, y si quieres obviamente estás 100% invitado acá, pero yo veía un podcast de Alfonso hablando de que, por ejemplo, una anécdota que tuvieron con Agony era que hubo como un chisme de esos maricas que a veces cuando uno está en el medio de la música son muy inmaduros entre los músicos y entre las bandas y se tiran mierda. Y que llegaron a tocar en un Rock al Parque y que una banda iba a tocar y no, es que nosotros no vamos a tocar antes que Agony porque es que ellos dicen que son mejor banda que nosotros, entonces si no nos corren el horario no tocar, y que a Agony le dijeron o se suben el tocar o ya no tocan, y pues que eso se armó una batalla campal. Pero bueno, esto lo cuento más como a modo de anécdota porque muchas veces han surgido esos egos de que es que su banda es mejor que la mía, es que usted no es tan buen batero y está tocando con una banda más famosa o lo que sea. ¿Tú por qué crees que existe un poco como esa envidia entre músicos o entre bandas? ¿Es más inmadurez? Es más inmadurez y gente acomplejada que quiere figurar a como de lugar y pues cae en lo más bajo, que es el sabotear, pues sabotear al compañero, o sea, eso es lo más bajo que hay. ¿Te ha pasado alguna vez? Que me han quitado, que si me han quitado bases, que si tal cosa. Afortunadamente yo soy una persona que yo he aprendido a tocar muy minimalista, con un solo tom, 2 platillos, y a mí eso no me afecta, ¿sí? Pero bueno, el último concierto que tuvimos con Jauría, marica, yo llegué y pues, los bateristas parecíamos el carrusel, weón. Éramos todos felices, saludándonos, abrazándonos, parce. Mire, yo te traje esta silla bien bacana. Yo traje mi doble pedal, pero no, usa el suyo, sí. Parce, yo tengo este ray, tengo este... y vos qué necesitas. O sea, una camaradería que yo dije, wow, esto sí es de verdad calidad. Entonces ya te encargas y te digamos que te despejas un poquito y te encargas como de disfrutar el evento, como de disfrutar el momento, y eso es muy bonito, de verdad. Yo tengo una opinión un poquito dividida en ese aspecto, y es que a veces se confunde el ego con el respeto. Sí. Y yo siento que a nosotros como bateristas a veces también hay otros bateristas que nos faltan el respeto en cosas estúpidamente básicas, como de que llegas a un toque y el baterista de la banda que sigue no trae nada, ni siquiera unas putas baquetas, y perrito, présteme los platos y el twin para tocar, que es que no traje nada, y tú le dices que no porque son tus equipos y te costaron y no se los vas a soltar a un desconocido, y empiezan a hablar mal de ti. Sí, y eso... se convierte en que es que tú eres un creído, que es que ay no, que pues tan la verga que porque tiene lucas y compró cosas, bueno. Pero eso pues es saber cómo involucrarse con gente buena, porque pues marica, o sea, hay gente que ay, que los ricos, que sí, que platillos. Yo una vez llegué, me pasó una vez. Yo una vez llegué, yo me acuerdo que yo vendí todos mis corotos, vendí todo. Les corotos. Le corotos. Y llegué con unos V8 y con un redoblante normal que pues me costó afinarlo, y un pedal sencillo, y el man que venía antes de nosotros me miró y dice, ¿usted va a tocar con eso? Yo le digo, sí, claro. Bueno, pues si necesita algo de ahí, yo le digo, no, tranquilo, mano, no hay ningún problema. Pues esto va a sonar muy pretencioso, va a sonar feo. No pasa nada. Pero viejo, yo he tocado de lo mejor. Yo he tocado pedales, redoblantes, baterías de la mejor calidad. Porque Juanca ha tenido muy buen gear, güey. Pero pues no, digamos que no sufro de lo que te está diciendo ahora. No sufro de eso, y yo puedo tocar con algo que suene bien, que registre bien. Y me pareció muy buen gesto de esta persona, que pues ofreciéndome como sus cositas, que para que sonara mejor. Yo no, muchas gracias. Ahí toqué con mis V8, mi redoblante de lata y mi doble pedal remendado, y me fue bien. Entonces yo afortunadamente he sido como muy esquivo como con esos momentos de mala camaradería, de todo eso, porque es que no se debe confundir la mala camaradería con ser conchudo, weón. Y es que hay gente que también es conchuda. Obvio. Y es que eso es, a mí, por ejemplo, y eso es lo que te iba a contar, a mí alguna vez me pasó en un evento que literalmente llegó un man, ay perrito, préstame un hi-hat.
Y yo le dije así muy de frente, parce, no se lo presto. Si quiere, se lo alquilo. Se lo alquilo, deme 15 lucas Sí. por... Que man tan bravo, weón, se ofendió y mejor que no, que todo bien, que gracias, que para eso mejor nada. Y pues no le estaba negando... No, pues no es culpa tuya. No le estaba negando la vuelta, pero pues digamos que el man se lo tomó mal. No es culpa Entonces tuya. ahí viene como otra pregunta como un poquito capciosa, weón. ¿Qué separa a un baterista como tú que llevas décadas tocando de alguien que fracasa en el intento y abandona el camino? Pues no era su foco, no era su... En realidad no lo No vivía esta mierda. no era lo suyo. Mira, yo he conocido bateristas que tienen toda una vida tocando y son de una calidad musical muy regular, pero siguen ahí. He conocido bateristas que tienen 2 o 3 años tocando y son unas putas máquinas. Entonces, hay de todo, pero una persona que diga que fracasó, es que el fracaso es algo muy personal. Y es muy subjetivo, ¿no? Sí, y la música no tiene la culpa de los fracasos personales, porque a mí me tocó, marica, a mí me tocó, digamos, aprender de nuevo, ¿sí? Y por eso es que yo quiero mucho esta banda, porque me tuvieron paciencia a que yo cogiera nivel otra vez, a que yo volviera como a retomar muchas cosas. Entonces, digamos que la voluntad, la disciplina y el amor que tú le tienes a la música tiene que ver mucho, perdón. Ahora, una persona que se retire y que fracasa, eso no es lo de él. Es no que lo de él. ahí yo creo que puede haber como una línea divisoria entre el fracaso o ser derrotista, porque también hay Sí. personas que son derrotistas y que al primer tropiezo entonces abandonan. Y pues marica, básicamente tú nos contabas hace un momento de que dejaste de tocar en algún momento, retomaste, pero ¿alguna vez pensaste en abandonar la música? Sí. ¿A raíz de qué? Sí. Es como el estúpido que vive un mal momento y... Sí, es más o menos lo mismo. No juzgamos absolutamente a nadie, no juzgamos. No, es más o menos lo mismo. No, pero es que pues... No, Pero es más... No, no, sí. esto O sea, nos va a tocar censurarlo, porque la palabra S no se debe Bueno. pronunciar en YTP, lo vamos a censurar. Pero es más o menos lo mismo, porque pues digamos que, viejo, todo tiene solución en esta vida, siempre y cuando tú tengas realidad en el corazón y tú le puedes dar espacio, más no dejarlo del todo. O sea, tú le puedes dar espacio a la música, le puedes dar espacio al amor, le puedes dar espacio a muchas cosas, pero de ahí que renunciar o que dejarlo, no, es absurdo, de verdad. Ujú. Para mí, pues, es mi manera de pensarlo. Bueno, ya que hablamos de absurdo, weón, aparte de la experiencia que nos contabas con el bombo ahorita, ¿has vivido alguna situación que tú digas esto es surrealista o absurdo en vivo? A mí no me echaron de una banda por malo. No juzgamos. El redoblante me tocó, ponérmelo acá entre las piernas, Sí. porque la base se dañó, ¿sí? Entonces, el tom de acá, yo pues era un tributo a Black Sabbath y pues toqué con un solo tom. Se fue cayendo y cuando lo voy a apretar, cuando lo fui a apretar, no apretaba, o sea, estaba aislado. Y el ton de piso estaba encima de un canasto de cerveza. No. Esa me ha pasado. No. Habían como puesto como unas maletas, como una vaina, entonces no sonaba. Yo de puta, y yo decía, marica, y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces ¿En qué año? No, eso fue hace poco, eso fue hace... O sea que en los 90s a los 2020 no hemos cambiado ni mierda, güey. No, es que hay cosas que... Pero esa batería... Hay cosas que nunca cambiaron. Para mí que esa batería estaba maldita, weón, porque es que no digamos, no configuraba Nada con cuajado. nada. Y yo decía... No cancionado. Y yo tocaba acá, me colocaba el redoblante acá y tocaba el bombo así con el pie en el aire y el ton de piso. O sea, súper complicado, y esa perraca batería se me fue desarmando y yo no pude hacer pues como un buen show. Eso para mí fue frustrante porque el lunes me dijeron, no, man, es que usted tocó muy mal el sábado. Yo, bueno, gracias, chao. Sí, le echan la culpa a uno. A mí me parece que a veces como bateristas cargamos con tanta responsabilidad del sonido de la banda que a veces, muchas veces fuera de contexto también quedamos como los malos de la película cuando quizás no era
Era como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, weón. Más que uno realmente llevar del bulto, ¿no? Miguel, lo que pasa es que yo personalmente sufro mucho por los espacios. Sí. O sea, a mí me gusta como tener un buen espacio para poder pues tener, digamos, un buen equilibrio. Y tú que estás acostumbrado a tener buenos equipos, güey. Sí, pero lo que estuvimos hablando hace un rato, que yo puedo tocar Con lo que haya. Con lo que haya, siempre y cuando esté en buen estado. Sí, claro. Ya, y que se deje afinar y que tenga pues no soy tan exigente en ese sentido. Pero a mí lo que me importa en realidad son, digamos, el buen espacio para yo poder hacer una buena interpretación. Uh-huh. Y eso es muy complicado, por lo menos en los sitios donde tocamos, que siempre ponen la batería muy atrás. Ay, Mari. Loco, y quedas tú con los codos reventados. Te entiendo también, güey. Entonces, Tenemos tanto en común. Sí. Bueno, no. Digamos que hemos hablado de muchas cosas y ya, pues, parce, ha pasado un montón de tiempo. Nos vamos acercando como un poco al cierre de este espacio. Wow. Digamos que quisiéramos destacar desde tu perspectiva, weón, en todos estos años trabajando en este gremio, como músico, como proveedor, como eres el dealer de muchos bateristas, weón. Bueno. ¿A qué bateristas respetas, weón? ¿Y por qué? De acá de la escena de Colombia o de Venezuela, no sé. Bueno, te voy a nombrar, espérame, te voy a nombrar, mira, por lo menos alguien que es un gran amigo y un gran, pues, pensador del instrumento, porque es un tipo con un recorrido impresionante, es Alex Álvarez. Uh-huh. Una vez tomándonos un café me decía, es que hay ¿Él con quién toca? Él toca con Fonseca. No estamos hablando de cualquiera. Y él graba baterías a Ricardo Arjona. Y ha tocado con mucho grupo vallenato de la costa, y ese man ha tocado en los escenarios más impresionantes del mundo, literalmente. Entonces él me dice a mí que él aprendió a ser un servidor de la música, a tocar para la música, y no que la música pues se adapte como a lo que muchos bateristas sufren, que es como ese ego de querer sorprender con maromas y con piruetas y llenando espacios que no deben de llenar y todo un paréntesis? eso. Cuéntame. Es que hay algo que hemos mencionado en cuanto a lo que es hacer show y otra cosa sobre actuarse. Sí. Si tú te sientes tan cómodo con el instrumento como Estepario Siberiano, que puedes hacer una maroma y la tienes tan clavada que te sale sí o sí. Pero ¿tú has visto al Estepario Siberiano tocando con Saratoga? Sí. Haciendo lo que tiene que hacer. Tú no ves ese man con el cigarro y con el café, nada, tocando lo que tiene que tocar y punto. Entonces, bueno, eso se lo aprendí yo a él, y ahí digamos que eso se lo adopté pues como una buena arma, es ser un servidor de la música, ¿sí? Tocar para la música, no tocar para el ego, no tocar para demostrarle a nadie. O sea, la música te tiene que gustar a ti, lo que tú haces te tiene que gustar a ti y a tus compañeros, y ya ahí en adelante pues el que se quiera unir es valor agregado. 20, 30, 1 millón de personas, ya eso es valor agregado. Pero si tú te sientes conforme y contento con lo que estás haciendo, y tus compañeros dicen, oye, eso es lo que necesitamos, chévere, esa es la meta, ese es el punto. Ahora, hay músicos que en realidad quieren llenar mucho, y eso no, pues como que son como muy empalagosos, ¿ya? O sobreactuados. A mí, a un baterista que me gusta mucho, porque es un caballero, Camilo Trillos, weón. Saludo a Camilo Trillos. Camilo es de los es que un yo monstruo, weón, de los que yo muy respeto, bueno. No, y como persona marica, ese man no pareciera que tocara así, porque es un tipazo, weón. Es de una humildad, de un sencillismo que marica Camilo tiene para decir, yo soy mejor que muchos. Ya. Un baterista. Pero es que Camilo es mejor que muchos, güey. Pero no lo dice. Camilo es de esos bateristas que marica, ese man le toca lo que sea. Él tiene mucha escuela de jazz, weón. Y pues es que Camilo. Es un músico. Hasta donde yo sé, exacto, Camilo sí es académico. Sí. Y más allá de ser académico, ha sido un académico aplicado. No, y esa forma de ser de él lo ayuda mucho. Claro. ¿En qué sentido? Que es un gran personaje. Baterista que a mí me sorprendió cuando lo vi tocando hace muchos años en Medellín.
Alejandro Rojas, de Undertruit. Sí, Alejito también, un saludo a Alejito. Alejo, tú sabes que te admiro y te Y aprecio a los que hemos mucho. mencionado, obviamente, bienvenidos a Sí. Alex, a Camilo Trillos, a Alejito. Alejandro tiene esa cuestión de que fue el primer baterista que yo vi así en vivo. Estaban tocando en un estadio, en un diamante de béisbol. Y yo le vi esos pies y esa mano y tal. Yo decía, no, este baterista no es de este planeta. Bueno, otro que me parece que es un genio, que también me parece que es muy bacano, pues como persona, Sander Bermúdez. Sander. Es un tipo, es un genio, pues, en todos los aspectos. Sander es muy bueno, güey. Sí, no, y marica, yo lo veo y yo me alegro mucho cuando lo veo porque él mantiene una energía muy bacana. también. Y es un tipazo. Entonces, y ya de ahí hay muchos bateristas, mucha gente. O sea, es que venir aquí a Bogotá y decir que yo soy baterista es delicado. Has mencionado a varios bateros, delicado. pero de la escena de acá Bogotá, ¿a quienes podríamos resaltar así como en influencia o respeto, por ejemplo, de la escena de Medellín? A mí me gusta mucho, por ejemplo, de Masacre, Wilson Chata, weón, ese man me parece un Tipazo. y un excelente batero, weón, y un man que toca también, pero Tipazo. con un power muy brutal, weón. Pues a ver, como influencia, bueno, el primer baterista que yo vi tocar en mi vida, que yo dije, pues, que fue como que el que me mostró, sí, fue el primer baterista de Crack en Gonzo, que también he tenido pues oportunidad de compartir con él. Es un señorazo, un man increíble. El baterista de Arcángel, Giorgio Picosi. Yo lo vi tocando en vivo y lo vi tocando así como en diagonal y yo decía, yo quiero ser como este tipo, hijo de puta. Y un baterista que me marcó para toda la vida, y esto fue una cuestión que yo dije, puta, genial, Steven Adler Steven, es complicado, Steven Adler de Guns N' Roses. El sonido, el punch, todo. Que es de esa escuela de hard rock que a ti te gusta tanto. Sí, exacto. Y me decían, no, pero es que el baterista es mejor, es Nick Mensa, que está Mike Portnoy. Yo le digo, pata, o sea, podrá haber quien sea, pero ese es el baterista que en realidad pues, me marcó, o sea, sí, como ídolo, como desde todos los aspectos. Sí. Bueno. Pero bueno, Juanca, digamos que ya también para ir cerrando, nuevamente un saludo a todos estos chicos que hemos mencionado, a los que de pronto les guste esta iniciativa Bateristas por Minuto y quisieran estar acá, pues todos desde ya son completamente y 100% bienvenidos a su casa. Acá pueden venir a tomarse un café conmigo, una pola si lo prefieren, y pues a tener una charla amena y agradable y con todos los comentarios que se digan siempre desde el respeto. Y, pues, y esto se te va a crecer y vas a tener mucho éxito con manifestando, güey. Porque pues esto es una iniciativa preciosa, güey. Y mucha gente, yo sé que mucha gente va a querer estar acá. Toda la mejor energía. Va a llegar un momento en que pues te va a tocar. Esto sin la intención de sonar rabón. A todo el mundo le he preguntado qué le dirías a tu yo de hace 10 años, pero a ti te pregunto, ¿qué le dirías a tu yo de 1990 que quería comprar esa batería blanca? Si pudieras hablar con ese niño que tenía la ilusión de ser baterista, ¿qué le dirías a ese chico? Ten paciencia, no pierdas las esperanzas. Esto es algo te quiero mucho. Esto es algo que te va a dar muchas cosas, te va a enseñar mucho entre lo espiritual y lo humano. Pues el que se mete de lleno en esto es porque en realidad siente amor por algo, y yo soy de las personas que creo que el que no siente pasión y no siente amor por algo tiene el alma muerta. Amén, sí, tal cual, weón. Sí. Y aquí estamos, marica, aquí estamos. Y no queriendo ser el más putas, pero sí querer vivir con esto hasta la muerte. Qué tremenda esa reflexión, weón. Qué bonito, parce, qué bacano. Como última reflexión, ¿se puede vivir de la batería en Colombia? Sí. ¿A medias o 100%? Mira, yo conozco mucha gente que vive de esto, pero no tocando death metal, ni tocando heavy metal, ni tocando... Pero es que mira, es que es algo que mi esposa lo logró entender después de muchos años, y es que cuánta inversión hay que meterle a un campo de golf, a un partido de paintball, tirarte por parapente. Esos son gastos que son absurdos, y hay gente que le gusta eso y gasta plata en eso.
Marica, nosotros gastamos plata en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta y en lo que en realidad pues nos da pues como esa emoción de vivir, como esa emoción de lograr muchas cosas. Y desafortunadamente, loco, nosotros es muy poco lo que hemos recibido por hacer esto. Y no me arrepiento. No, para nada. Mira que la otra vez hablaba con un parcero, con Avis, que es el vocalista de una de las bandas en las que toco, que se llama Gitano Asafiama. Un saludo a Avis también. Y él contaba una anécdota, y es que a veces cuando tú dices que eres músico, la gente te dice, ay, pero ¿y su banda es famosa? ¿Ustedes ya tocaron en Rock al Parque? Sí. Y él ponía un ejemplo que a mí me causó mucha gracia y nunca se me va a olvidar, y es que a veces los músicos hacemos esto también como con tanto cariño, tanto amor, que el hecho de nosotros reunirnos e ir a pagar una sala de ensayo es como el equipo de fútbol que se reúnen los de la oficina y pagan una cancha de fútbol 5 para ir a jugar un viernes en la noche. ¿Sabes cuánto vale una cancha? Vale un poco de plata, pero van y la pagan, y no porque fueron a jugar fútbol en una sala de sintética significa que van a ir a competir al mundial. Entonces, pues, marica, básicamente a veces los músicos también hacemos esto es con cariño, con amor, pero lo hacemos de una manera muy profesional, weón. Entonces, una última reflexión para BPM. Bueno, con respecto a eso, lo que acabas de decir es tratar de siempre ser mejor, siempre, nunca ponerte un límite y decir, bueno, hasta aquí llegué, ya no. Yo hoy en día sigo aprendiendo cosas, incluso pues te he visto tocando y yo, marica, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, sí, pero sí siento pues como las ganas de aprender, y por lo menos en estos días yo estuve en la casa del baterista de Terciopelados, que es un gran parcero, Jonathan, y empezó a tocar gospel show, ¿sí? Y pues, o sea, solamente con el hi-hat y con el redoblante, hacía un escándalo tremendo. Yo decía, yo quiero aprender eso. Entonces eso es lo que a mí me mantiene vivo, y eso es lo que en realidad uno tiene que aprender siempre más, y querer ser mejor, y querer alimentarte cada día más, y no perder esa hambre y esas ganas de conocer más. Entonces, digamos, y nunca dejar de soñar, hermano, nunca dejar de soñar. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te motiva a aguantarte las cachetadas del destino y los malos momentos, los malos ratos. Digamos que no hay muralla que pare de verdad esta pasión que nosotros tenemos por el instrumento. Vamos a cerrar este capítulo número 6 de Bateristas por Minuto brindando con Juanca. Muchas gracias, de verdad. Por muchos más años de amistad, de buena música, y que este sueño que es tocar batería y que el instrumento siga teniendo fuerza, que aparezcan nuevos bateristas. Yo quiero que... Es que a mí hubo algo que me marcó hace unos años, y fue que me tocó hacer una clase en un colegio hablando de cosas, y para mí fue impactante que cuando yo estaba en el colegio yo veía que había gente que quería tocar música y que quería ser baterista, guitarrista, habían bandas en los colegios, y yo fui a un colegio y la gente ya no quería tocar, sino que eran todos rapeando con un bafle, weón. ¿Tú sabes dónde aprendías a tocar música hace X cantidad de tiempo? En los colegios. En los colegios. En los colegios aprendías a tocar música, aprendías a pintar, aprendías muchas cosas, ya no. Dentro de los fines que pueden tener este podcast es que las personas se interesen por el instrumento, y queremos que hayan más músicos, queremos que hayan más bateristas. Entonces brindamos por eso, agradecemos por este espacio, en serio, un muy cálido agradecimiento a Juanca por disponer de su tiempo para venir acá. No, muchísimas gracias. Y no gracias. siendo más por el día de hoy, esto fue BPM capítulo 6. Juan Carlos, muchas gracias. Saludo a todos. Un saludo a todos y todas, y los vemos en el próximo episodio. Salud, papá. Te quiero mucho, Max. Qué chimba la energía.